y para otras personas que no puedan asistir a esta ponencia o estén en Canarias o en el Carajo, pues que puedan tener la sesión a su disposición. Y también recordarles que la actividad es gratuita, pero sí que tenemos una caja de resistencia pues para el tema de gastos y demás, que lo tenemos aquí a la izquierda, y material complementario para los que quieran, que ya habíamos hablado de ello la semana pasada, también los tenemos en la mesa supletoria. ¿Vale? ¿Bien? ¿Está bien, Ricardo? ¿Seguro? Bueno, para seguir y añadir un poco de esto, pues aquí hemos puesto la bibliografía que hemos preparado, los libros en general que hemos indicado como importantes o interesantes, por supuesto el Capital, y luego pues algunos estudios o lecturas, ¿no? Tanto de Harvey, que de Negri, que de Heinrich, que de Japper, ¿no? Hay bastantes más materiales, pero yo creo que es ya una selección bastante válida. Tengo inclinaciones para algunos y no para otros, pero bueno, dejarlo también a vuestro gusto e interés en profundizar en la dirección que os interese. Decía de la caja de resistencia, para cerrarlo, ¿no? Estamos hablando de 1 o 2 euros para las personas que no compren libros. Las personas que compren libros, por supuesto, quiero decir, no se trata de dar una aportación. Nosotros hacemos actos normalmente gratuitos y este es un seminario que entiendo, o al menos pretendemos que tenga una cualidad interesante. Estamos contactando, ya hemos cerrado. De hecho, circularemos otra información, el calendario con los ponentes. ¿Por qué? Porque ya tenemos 6, creo, de los 9 que van a ser. Entonces, bueno, no se trata de especialistas, no buscábamos ni cazábamos especialistas, aunque para, digamos, profundizar en estos discursos probablemente conocimiento y experiencia haga falta un poco, ¿no? Simplemente son personas que se ponen aquí, pues nos comentan una lectura de una parte que hemos identificado del Capital en su secuencia, a la que esperamos contribuir con un debate amplio y abierto. Esto es un poco la pretensión. Que el método se puede modificar mientras se va practicando, que no necesariamente tiene que ser ponencia, debate, o puede ser la ponencia al final, no lo sé. O sea, hay cosas que podemos a lo mejor empezar comentando lo que hemos leído directamente y luego pasarlo a una ponencia, no lo sé. Yo pienso, no me interesa extrovertir las cosas, me interesa un método, pero creo, no sé si estáis de acuerdo, que el método tiene que ser flexible, que no tiene que ser algo catedrático o algo que viene impuesto. De momento empezamos así, que creemos que es una fórmula práctica, en el sentido que nos pone en situación inmediatamente. Bueno, qué decir, solamente el placer, más que el deber, de presentar a Mario Domínguez. Bueno, Mario es, yo aquí he sacado, aparte, la primera cosa que es para esta librería y para María y para mí es un amigo que conocimos desde el primer momento que abrimos hace 7 años, cuando lo pasábamos un poco peor que ahora. Y bueno, pues nos pareció, y no son alabanzas, ¿no? Nos pareció la persona que representaba el mundo universitario, puesto que entonces no le conocíamos, ¿no? Como nosotros imaginábamos que debiera ser el mundo universitario, o sea, una cierta intelectualidad prepuesta institucionalmente, colocada en una cátedra, ¿no? Dando lecciones de sociología, el profesor titular de la Complutense de Sociología, que deseaba, ¿no? Que la universidad, que sus conocimientos salieran como nosotros deseamos, que sería lógico que saliera el conocimiento de la universidad y que se mezclara, ¿no? Con los barrios, con las calles, con las realidades de a pie. Cosa que no se produce con frecuencia, yo diría que cada vez menos. Quizás una reflexión sobre el rol de los intelectuales o de los catedráticos o de las personas que se ocupan del conocimiento, de la economía del conocimiento, como se llama, pues sería muy interesante que la retomáramos, puesto que no parece que las cosas hayan progresado en los últimos años hacia un encuentro, ¿no? Más bien hacia una destrucción de lo que es el tejido institucional y cultural de la universidad, aparte del desierto que se ha creado alrededor.
Entonces, claro, estas realidades, librerías como esta, que hay bastantes, pues necesitan, las que creen y tienen unos proyectos en parte políticos, necesitarían un apoyo por parte de las universidades, y lo han buscado con graves dificultades, yo creo, porque hay como una fractura, como una interrupción de esta conexión, debido a que cada uno tiene que pensar a cómo conservar su vida y a cómo seguir haciendo lo que tiene que hacer, porque es un proceso de destrucción de lazos sociales, relacionales y culturales. Entonces, inmersos en este proceso, lógicamente, nos sentimos profundamente huérfanos de esta realidad. Bueno, y Mario fue la persona de las pocas, ¿no?, de ese mundo que conocimos, entendiendo que se trata de una persona que es un intelectual roto en este sentido. Roto porque es un activista, es un editor, no es ese intelectual orgánico de Gramsci que dice que se integra a la clase, que luego la saca adelante, que luego da ejemplo, etcétera, etcétera. Es ese intelectual que está en las ocupaciones, que da seminarios en las ocupaciones, que va en los momentos de lucha. ¿Por qué? Porque es un activista primeramente, un activista intelectual que se inmerge en las realidades sociales, como nosotros comprendemos sería o habría que intentar reconstruir estos lazos. O sea, es el camino que nos parece más necesario. Lamentablemente no se verifica. Entonces, claro, alabanzas no son consideraciones desde esta librería hacia su persona. Respecto a sus publicaciones son innumerables, o sea, son artículos, seminarios, lecciones, textos dentro de libros. Citarlos sería bastante largo. Probablemente me ceñiría a algunas publicaciones de las más evidentes, recientes, o que considero más importantes, ¿no? Por ejemplo, una es su tesis doctoral, me parece, y corrígeme si digo tonterías, Estado, Bienestar e Ideología, un análisis de la teoría social, de las teorías sociales del bienestar, que la dio en 2004. Y luego, pues, publicó en la editorial Tierra de Nadie en 2010 Ocupaciones en Movimiento, Derivas, Estrategias y Prácticas. Publicó en 2010 Postpolítica y Ciudadanismo. Justo el otro día estaba yo en Traficantes de Sueños escuchando Manuel Delgado, que presentaba a Mario Domínguez con su último libro, Ciudadanismo, en el que justo en la introducción, cuando empezó a hablar Manuel Delgado, dijo: este libro tenía que haberlo escrito Mario Domínguez. ¿Por qué? Porque son temáticas que va desarrollando de hace mucho tiempo, y efectivamente este librito, que fue un librito rápido y veloz, autoproducido, creo yo, fue muy interesante, lo presentamos aquí y la verdad es una investigación muy interesante y sentida. Luego publicó en 2013 La tragedia del copyright con Igor Sadava en Virus, me parece. Y recientemente, a comienzo de 2015, una condena compartida con María José Gea Fernández e Igor Sadava, que es un estudio, una investigación en 3 grandes partes sobre cárceles. Ha participado también en La Apuesta Directa, una publicación de esta humilde editorial en clave, en la que ha coordinado junto con nosotros la recogida de los textos analíticos sobre la fase política desde una óptica libertaria. Y ha sido pensado La Apuesta Directa como una herramienta para construir un momento de encuentro del área libertaria que se ha verificado luego a lo largo de este año. Ha habido un encuentro de Estado que se ha llamado La Apuesta Directa, o sea que ha sido un motor, como quería ser, de un momento de confrontación y de análisis de la fase de parte libertaria. No siendo contento de todo esto, pues ha hecho una editorial.
y también, junto con otras personas, ha construido Dado Editorial. En pocos meses han salido 2 libros y está a punto de salir, hoy no ha dado tiempo, creo que será la próxima semana, otro libro, que ha ya publicado 2 libros que son El gran hartazgo cultural, un análisis sociopolítica de Alain Brossat sobre la situación de la cultura o el capitalismo cultural, la sociedad del conocimiento, etc. Y un texto que se titula Ficcionología, de Andrés Lomeña Cantos, que entiendo que es una tesis modificada y traducida al libro, sobre técnicas de narratividad, ¿no?, en la sociedad actual, o sea, un análisis de la expresividad literaria desde un punto de vista sociopolítico también. Bueno, pues esto es un poco no es poco. Agradecerle la participación y la presencia, que sea el primero que da fuego aquí a este encuentro, que estamos numerosos, y bueno, sin más, creo que podemos empezar. Muchas gracias. Da un poco de vergüenza hablar después de este tipo de elogios, pero en fin. Gracias a todos y a todas por venir un sábado por la tarde, noche, a este tipo de actos, ¿no? Habíamos planteado en esta primera ocasión los prólogos, el estudio de los prólogos, para lo cual hace falta, en cierta medida, también saber qué es lo que provocan este tipo de escritos, ¿no? Y en este sentido hay que hacer una mínima genealogía de lo que es este libro, que es El Capital. También hablar en este sentido de sus traducciones, que creo que es necesario a estas alturas y demás, ¿no? Muy brevemente, estamos hablando, digamos, de todo un programa de estudio de análisis que ocupa 25 años en la vida de Marx, ni más ni menos, ¿no? De ahí, digamos, también toda la gran cantidad de transformaciones que este proyecto tiene, como se puede ver, digamos, a lo largo de las obras que publica o no publica en su vida, ¿no? Y antes de las contribuciones a la crítica de la economía política es justamente lo anterior, especialmente los Grundrisse, en fin. Pero aquí estamos hablando básicamente de Capital, especialmente de esta edición que se publica, la primera edición que se publica en el año 1867, que es la versión original alemana, y sobre la cual se establece después una segunda edición. Vaya entonces por de pronto que no existe un texto definitivo de Capital. No solamente por las versiones que Marx publica en vida y que conoce, que son 2, 3, diré por qué no del 3, sino también, digamos, las versiones que después publicará Engels, que son 2, también 3, hay una versión inglesa específica, más luego las que se publicarán en 1914 por parte de Kautsky, etcétera, etcétera. Quiere decir esto, literalmente, ya digo que no hay una versión definitiva, que lo que nos encontramos es más bien con un proceso, una evolución, que hablar de Capital como tal no es hablar de un solo libro, es hablar de un libro definitivo, ya digo, es hablar de un palimpsesto de capas y capas de escritura de Marx, de Engels, de otros, que se van sobreponiendo y que como tal finalmente hacen un todo con el cual nos enfrentamos ahora mismo. Para ello tenemos digamos una desdicha que consiste en que ni en castellano no existe una versión crítica de Capital. Hay intentos, ahora me refiero un poco todo a ello, por eso tengo que hablar también de las traducciones, es importante. Hay cierto tipo de intentos. Yo destacaría especialmente las que a mi juicio son más interesantes, que son la de Escarón, publicada en el siglo XXI, y la de Manuel Grijalvo, la que está publicada en Grijalvo por parte de Manuel Sacristán, ¿no? A mi juicio, por cierto, las mejores, aunque, como siempre, todo es opinable y demás, ¿no? Bien, pues, ya digo, no existe una idea de un texto definitivo, no hay una obra definitiva, tenemos que plantearnos en ese sentido qué es lo que estamos leyendo, cómo lo estamos leyendo, etc. Y es ahí donde precisamente hay que ubicar esta lectura de los prólogos, ¿no? Es donde tiene sentido. La primera versión original, ya digo, se publica en 1867, pero lo que nos interesa especialmente es la segunda edición alemana, que va a aparecer en fascículos de 1872 a 1873, y a mediados del 73 es cuando se publica en vida, obviamente, de Marx, ¿no? Es una edición muy importante en tanto en cuanto, digamos, incorpora una gran cantidad de agregados, suprime algunos pasajes
de la edición primera, pero sobre todo es una reelaboración de muchas partes de la misma. Para poder formarse una idea de hasta qué punto Marx reelabora todo esto, bastaría simplemente con dirigirnos a uno de los capítulos, que aquí ya el otro día generaron polémica, que es el capítulo primero, que está completamente reelaborado en esta segunda edición, pero también, por ejemplo, los últimos capítulos, que son reintroducidos, reincorporados del apéndice, etcétera, etcétera, ¿no? Insisto, en este sentido, estamos hablando de una edición que el propio Marx corrige, donde introduce toda una serie de capas que normalmente, no siempre, enriquecen las versiones anteriores. Y esta edición de 1872, 73, si lo preferís, es en gran medida, digamos, la que va a servir, y por eso es Caro el que lo plantea así, la que va a servir, digamos, de base de la obra, de la traducción que va a hacer Pedro Escarón, para que va a ser traducida, que va a ser editada, perdón, por el siglo XXI. Hay una tercera edición en vida de Marx, que es la edición francesa, que se publicará por enteras del 72 al 75, y de hecho tiene fecha del 75, que en parte se trata de una traducción al francés, revisada por Marx, y esto hay que ponerlo en duda, para decir un poco por qué todo esto, ¿no? Y que no solamente es en ese sentido una mera traducción, porque hay partes que son eliminadas del capítulo de esta segunda edición, del 72, hay también una gran cantidad de elementos añadidos, hay cuestiones corregidas y demás, ¿no? Por eso se puede literalmente entender que esta versión francesa es una nueva versión, en realidad, de Capital. Una nueva versión en sentido estricto porque existe también una elaboración teórica por parte de Marx. Lo que pasa es que es una elaboración teórica sui generis. El propio Marx, en alguna de las cartas que escribe en aquella época, viene a plantear que en esta edición hay elementos que están simplificados. Da igual, en fin. Viene a decir algo así, bueno, los franceses son muy buenos revolucionarios, pero quieren, digamos, los elementos conceptuales desde el principio. Se aburren cuando existe un proceso demasiado largo de conceptuación y demás, entonces, en ese sentido, lo que hace Marx se puede decir que es rebajar, entre comillas, la propia versión del Capital de la segunda edición y darla a conocer a un público francés a través de una traducción que no hace él, sino que hace Roy. El propio Marx se supone que ha supervisado esta traducción, y de hecho como tal aparece, lo veremos después, en el prólogo a la edición francesa del Capital. ¿Esto es cierto? Cabe suponer que no. Aunque él mismo dice que lo ha revisado íntegramente, etc., la sensación es que no. Esto se puede comprobar de dos formas. Una de forma directa, que es sencillamente constatar qué es lo que se ha traducido al francés, qué es lo que hay al menos en la segunda versión del alemán, y existen muchísimas diferencias. Diferencias que no son solamente de estilo, literalmente, ¿no?, sino también diferencias que ya son cuestiones graves o sintomáticas de que estamos con una versión distinta y con un traductor posiblemente poco cuidadoso. Lo de poco cuidadoso, de nuevo, no es una cuestión que nos inventemos aquí ahora mismo, es algo que Marx en sus cartas, donde a veces se muestra muy cotilla, o por lo menos muy crítico con respecto a otros, viene a decir que efectivamente Roy es un gran traductor y que teme en cierta forma de lo que se está haciendo con respecto a su texto. A diferencia, por ejemplo, de lo que dice respecto a la edición en ruso, que es una edición basada en la segunda edición, que a él le parece excelente, realizada por Danielson y demás, ¿no? Algunas cosas diré después precisamente sobre esta edición en francés, porque ha tenido mucha importancia en el ámbito del Capital en castellano. Dado que en muchas ocasiones, lo diré, en realidad lo que se ha traducido no es la obra de Marx del alemán, primera, segunda u otra versión, sino más bien la obra de Roy del francés. Y no obstante, hay que reconocer que en esta versión francesa hay elementos, ya digo, de agregados, etcétera, muy interesantes, porque Marx explica, o trata de explicar, y en ese sentido ilumina muchas de las cosas que les pueden parecer oscuras, o sencillamente mejora literalmente algunos elementos del Capital segunda edición. Después de la muerte de Marx, Engels, como ya habéis visto y demás, es el que organiza las tres ediciones del tomo primero, que estamos hablando aquí, la tercera alemana del 83, la primera inglesa del 87 y la cuarta alemana del 90, que para muchos se considera que es, digamos, la versión definitiva, al menos, hasta esa época. Como lo explican los prólogos, y por eso estoy dando toda esta introducción, Engels lo que viene a decir es que él no añade nada, no pone nada nuevo, etc.,
simplemente trata de mejorar el texto, sobre todo a partir de dos cosas. A partir de un libro de la segunda edición que el propio Marx ha anotado y que lo tiene, y entonces con esas anotaciones el propio Engels va también, digamos, reintroduciendo esas anotaciones de Marx, y luego también, por supuesto, esa versión francesa que se entiende, el propio Engels se entiende, así se lo ha dicho Marx, es una versión transformada de su segunda edición. ¿Todo esto que dice Engels es exactamente cierto? Pues no, tampoco. Efectivamente, Engels ha cogido ese tomo anotado por parte de Marx, pero no ha puesto todas las cosas que ha puesto Marx en ese tomo. Y esto lo sabemos por otro, que hará una nueva edición posterior, que es Kautsky. El propio Kautsky viene a decir, yo cogí ese tomo, y para hacer la edición popular, que se llama así, de 1914, comprobé que Engels había introducido muchas de las anotaciones, que había realizado Marx, pero no todas. No todas. Engels también pone cosas de su cosecha, y a veces no pone que son de su cosecha, no pone nota del editor, ¿no? Por cierto, esto de nota del editor aparecerá en esta tercera edición, en la cuarta ya dirá Engels, Friedrich Engels es el que dice esto, con lo cual a veces no se sabe muy bien si efectivamente es de Engels, es de las anotaciones de Marx, etcétera, etcétera. Por eso digo que ese tipo de anotaciones y demás no está claro, me parece que sí, hay cosas que sí, pero no todas son debidas precisamente al autor original, esto es a Marx. Esta es la razón, perdón por toda esta extensión, pero en fin, creo que tiene sentido. Esta es la razón, por cierto, por la que Pedro Scaron elige la última edición en vida de Marx como la edición, elige no definitiva, no hay una edición definitiva de Capital, pero sí como la edición base a partir de la cual podemos plantearnos, digamos, la lectura de Capital. Scaron en este sentido no elige lo que habitualmente se suele elegir, que es digamos, la cuarta edición, la última que el propio Engels prologa y demás, sino más bien Scaron elige la segunda por eso, precisamente por eso, ¿no? Porque no sabemos hasta qué punto, dónde está, digamos, esa escisión entre Marx y Engels, y tenemos que recurrir necesariamente a lo que el propio Marx había escrito y había publicado con tal con su nombre, ¿no? En cambio, la otra versión, la otra traducción, que a mi juicio es de las mejores, que mucho, es la que hace Manuel Sacristán, elige la cuarta, que es la que acabará ya en los años 50, ya del siglo XX, estableciéndose como la, comillas, definitiva, fijada, etcétera, etcétera. Y no obstante, sigue sin existir una edición crítica de todo ello. Por eso lo que Scaron hace, lo que también en parte hace Sacristán, es tratar de realizar en castellano una edición crítica. Es un proyecto de edición crítica, pero no es en sentido estricto una edición crítica. Más cosas. Hay también, digamos, todo un debate importante e interesante de esto que tiene que ver con las citas. Ya veremos que el libro está plagado de citas. Esto tiene que ver mucho con el estilo literario de Marx, que es un estilo especialmente rico. Quizá a nuestros oídos, lectores del siglo XX-XXI, nos puede resultar pedante en ocasiones, nos puede resultar abstracto, abstruso, en fin, lo que queráis, ¿no? Pero, efectivamente, Marx es un autor leído, es un autor erudito, es un autor que trufa de citas, incluso ya en los propios prólogos, de repente aparece Perseo, aparece Medusa y cosas parecidas, ¿no? El libro, el Capital, está lleno de todo esto. Está lleno de un lector de Shakespeare, un lector de Cervantes, un lector de los clásicos, etcétera, etcétera. No solo eso, sino también, digamos, una inmensa cantidad de citas, y me referiría especialmente a la ingente biografía que existe al final del Capital, de informes, libros, por supuesto, se ha leído toda la economía, la política económica, la economía, digamos hoy, del momento, etcétera, etcétera. Todo eso está en el Capital. ¿Qué ocurre con las citas? Que en la primera edición aparecen muchas veces, no todas, en su original, en el original. Esto es lo que tratará después Engels, en las ediciones tercera, etcétera, de paliar. Y Engels lo que hará en una medida será traducir esas citas, encontrar su fuente, etcétera, para lo cual precisamente le ayudó la hija pequeña de Marx, Eleanor. Con lo cual, ahí también tenemos ya, digamos, un punto de dispersión o de discreción con respecto a lo que el propio Marx había planteado inicialmente. Marx, efectivamente, había utilizado las versiones originales y raramente se había dedicado a plantear su traducción, ¿no? Pero aquí también hay otro problema, menor si queréis, es una cuestión filológica, pero bueno, Marx no siempre cita bien. Y de hecho, si habéis visto
el prólogo a la última edición de Engels, la última parte del prólogo, es todo un debate un tanto abstruso, yo diría casi hasta otras alturas inútil, sobre precisamente por qué Marx no cita bien. De hecho, es una de las cuestiones que la academia, en este caso la academia inglesa, ha cuestionado respecto a Marx. Marx no cita bien, por lo tanto, la obra de Marx es una obra científicamente nula, etc. Marx no cita bien, bueno, en fin, Marx cita. Hay que tener en cuenta que hay citas literales en ese sentido, que están bien acotadas, el autor, etc. Hay otras que son más bien la forma en que entiende Marx, por lo tanto no son citas como tal. Hay otras que la propia edición ha fallado, ha fracasado al respecto, incluso la revisión posterior de Engels y de Eleanor también falla en ese sentido. Eso se dieron cuenta en el Instituto Marx-Engels de Moscú en los años 50, cuando hacen la obra completa de Marx, en fin. Insisto, el tema de estas sí que tiene importancia, lo veremos después en alguna cuestión de la traducción, porque a veces te puedes encontrar con que hay frases que no tienen sentido, literalmente no tienen sentido. Y no tiene sentido no porque Marx se equivocara, cosas parecidas, no tiene sentido porque la propia cita, el propio apartaje de citas está mal construido, mal concebido, o sencillamente mal editado. Hay también, digamos, en este sentido, un problema añadido que tiene que ver, también nos afecta a nosotros como castellanoparlantes, que tiene que ver con la traducción de las citas técnicas, la traducción mejor todavía de las palabras técnicas, ¿no? El propio Engels viene a decir, parafraseando a su vez a Marx, que inaugurar una nueva ciencia, y esto es literalmente inaugurar una nueva ciencia, supone en muchas ocasiones tener que reintroducir todo un nuevo vocabulario, toda una nueva formulación específica al respecto, ¿no? Marx se ha leído a los ingleses. Marx es un lector básico de la economía clásica. Habéis visto también un poco, ya lo veremos, en las páginas que dedica a la pereza intelectual de los alemanes, incapaces de generar su propia economía política, que a fin de cuentas son menos importados y demás. Ahí está, en cierta medida, precisamente, también la importancia del capital, ¿no? Es ese mecanismo, digamos, de construcción que necesita de toda una formulación técnica en torno a las palabras que nombran cosas que no existen conceptualmente en otro tipo de lenguas, en este caso, por ejemplo, el alemán de su época. Esta cuestión de las citas técnicas o de las palabras técnicas suicidio. Esta cuestión, digo, de las citas técnicas tiene también su interés para nosotros, porque han sido traducidas de manera muy diferente en castellano según unos y muchos autores. Algunos han respetado los originales en inglés, otros no, otros también han generado, digamos, una nueva disputa en torno a ello y demás. Y aquí hay cosas como plusvalor o plusvalía, ¿no? Por ejemplo, etcétera, etcétera. Ahora veremos un poco con respecto a las traducciones en castellano. Bueno, todo esto espero que por lo menos más que liaros, sobre todo, digamos, os dé cuenta de que no hay una edición definitiva, que es un texto móvil, es un texto múltiple, en este sentido, ¿no? Y que, por tanto, nuestra aproximación es una aproximación interesada, es una apuesta, en el sentido literal del término, al respecto. Traducciones. Las traducciones al castellano comienzan prácticamente desde finales del siglo XIX. Hay una primera traducción, que tenía por aquí, no puedo recordar. Una primera traducción que de un tal, pues que un abogado que se llama Correa y Zafrilla, que publica La Vanguardia, pero es una traducción del texto de Roy. Y esta traducción del texto de Roy, del texto francés, de la edición en francés, hay también, digamos, una traducción de una síntesis que se hace también del francés. En fin, todas estas traducciones de finales del XIX son traducciones que, fuera de su capacidad estilística, etc., tienen el defecto fundamental, efecto entre comillas, de ser traducciones del francés, no del alemán, directamente. Hay que esperar prácticamente hasta 1898, en que un argentino, Juan Justo, plantea la primera traducción del alemán, de la Segunda Edición. ¿Qué es lo que hace Justo? Lo que hace Justo en ese sentido, y es una obra que ya es prácticamente inencontrable, es una traducción pionera, en el sentido de que tiene que inventarse todo este aparataje de conceptos, de palabras, etcétera, básicamente, además, para meterlo del alemán al castellano, teniendo en cuenta la distancia filológica que existe entre ambas lenguas, ¿no? Es una edición, como dice el propio Scarron, que ha sido despreciada en muchas ocasiones, pero a la que hay que reconocer en gran medida, digamos, esa capacidad o ese aspecto pionero
que mantuvo esta primera edición. Hay otra más que se realiza en el año 31 de un tal Manuel Pedroso en Aguilar, que es muy inferior a esta que estaba diciendo de Justo, y sobre todo, la importante que destaca aquí es la traducción que hace Wenceslao Roces del primer tomo del libro de Marx en el año 35 en Madrid. Una edición que después ha sido reproducida infinitamente por Fondo de Cultura Económica. Escarón y por cierto también Sacristán, son muy críticos respecto a esta edición. O sea, entienden por una parte, digamos, la capacidad que ha tenido Wenceslao Roces de haber escrito una obra legible en castellano, no ser una mera traducción mecánica del alemán en castellano, de ese sentido, digamos, una obra relativamente agradable de leer, a pesar de la dificultad y todo esto, pero, de nuevo, tiene una serie de problemas, ¿no? Una serie de problemas que el propio Pedro Escarón, Manuel Sacristán, van descubriendo conforme se lee. Primero, es una edición basada en la cuarta edición del alemán. O sea, ya estoy diciendo, es una edición no exactamente de Marx, sino es una edición de Marx anotada, transformada en cierta medida por Engels. No ese es el problema fundamental. El problema fundamental son, viene a decir, la gran cantidad de errores, algunos que se pueden leer, ¿no? O sea, es un error, bueno, menor si queréis, traducir productos por productores, trabajadores por trabajos, telares por tejares, respirar por expirar, nominal por normal, gratitud por gratuidad, gastándose por gestándose, Irlanda por Escocia, hay errores en las cifras también, 1870 por 1770, 1876 por 1836, en fin, ¿no? Errores que no se deben posiblemente al traductor, sino muy probablemente a una mala edición, pero no es solamente esto, ya no es una cuestión solamente de pequeñas erratas y demás, hay mucho más. Hay mucho más en tanto en cuanto toda esta parte que os he dicho antes literaria, sin la cual de hecho el Capital no se entendería en gran medida, ya tiene errores de punto, ¿no? Errores que consisten en esas cosas que se hacían en los años 40, 30 y demás a la traducción, que es traducir literalmente cierto tipo de expresiones, en este caso sobre todo del inglés de Shakespeare, que tanto le encanta a Marx, ¿no? Entonces, Whitfield, Hartig, Hotspur y demás se han traducidos como amigo al que le gusta empinar el codo, por ejemplo, es una traducción literal, ¿no? O todo ese tipo de palabras, ¿no?, que tienen sentido, nagel, esclavo, no es alfiler, por ejemplo, o yo qué sé, Shipbauer en alemán no es constructor de bobinas o fabricante de bobinas, sino fabricante de barcos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo viene a decir Escarón, el problema de todo esto es no utilizar el no, cuando a veces hay que utilizarlo, con lo cual la frase queda en positivo y no en negativo, o dado como es el alemán, que es un idioma básicamente deíctico, los verbos se separan, etcétera, que disminuir aparezca por aumentar, que por ejemplo el descenso aparezca por aumento, que una palabra, dice Escarón, Geldwert, que es valor del dinero literalmente, en un solo párrafo del original alemán se advierte 4 veces por valor del dinero y otras 4 veces por valor del oro, con lo cual, digamos, el propio texto pierde sentido, ¿no? Wenceslao ha hecho más que todo eso, también ha introducido nuevos grupos de palabras, grupos de frases, pequeños comentarios, explicaciones interpoladas, etcétera, etcétera, ¿no? Tipos de... A veces tiene sentido el así, de esta suerte, pero a veces es mucho más, ¿no? Por ejemplo, una acotación que puede traer problemas y que es una pura invención de Wenceslao Roces es dentro del capitalismo. O sea, una frase que ha planteado Marx y que aparece acotada como dentro del capitalismo, o cosas como también no es constante sino relativo, y eso relativo lo pone el propio Wenceslao. En definitiva, es una edición con méritos, pero que tiene también muchos deméritos y es en ese sentido bastante cuestionable. Mucho más cuestionables son las ediciones que podéis encontrar en muchas ocasiones gratis en la red, especialmente la EDAF. Escarón habla de ella de manera vergonzante, así de claro, ya está, ¿no? O, por ejemplo, la de Floreal Macía para el Imperio de Cartago, que de nuevo tienen el problema fundamental de basarse en la edición francesa de Marx, en la edición francesa del Capital, ¿no? Están mal traducidas, viene a decir, además se basan en la edición francesa. Son, por tanto, retraducciones y en ese sentido, sencillamente había que
descartarlas. ¿Qué es lo que tiene la edición final de Manuel Sacristán? El problema, diría yo, digamos, para utilizarla aquí, el primero es que es inencontrable. La he visto antes por ahí y me ha parecido... es absolutamente imposible de encontrar, incluso en libros viejos y demás. Es una tradición, a mi juicio, mejor desde el punto de vista filológico, no en todo, hay elecciones que unos sitios tienen y demás, a mi juicio es mejor, es una cuestión mía exclusivamente, porque efectivamente ha pasado el tiempo y las cuestiones de mejora desde el punto de vista de la filología se notan en ese sentido, ¿no? Pero está basada también, digamos, en la edición cuarta, no la edición segunda, por tanto, de nuevo, lo que decía antes, es una edición basada en parte en Engels, etc., aunque es capaz de diferenciarlo. El propio Sacristán viene a decir, bueno, es una edición que trata también de ser crítica, o sea, en el sentido de separar unas cosas y otras, cuáles son las primeras ediciones, etc., pero, insisto, a mí el problema para poder utilizarla aquí, yo la voy a utilizar también, es sobre todo el carácter inencontrable de esta edición, que por desgracia pertenece a un proyecto que se llamaba OME, Obras completas de Marx y Engels, que no tuvo continuación. Bueno, pues ahí es donde me gustaría precisamente ubicar esta lectura de los prólogos, ¿no? También había, no sé si os han entregado, 3 páginas que había recopilado precisamente del libro de Althusser, Balibar, etcétera, para leer el Capital, que bueno, luego si eso se pueden comentar y demás. Con respecto a la lectura de los prólogos, la idea que se me comentó desde el principio de todo esto era que se trataba más bien, digamos, de un acto de intercambio. O sea, no es una lectura por mi parte exhaustiva y yo os digo todo lo que pienso al respecto, sino que más bien señalo algún tipo de cosas, vosotros también señaláis otro tipo de preguntas y demás, y a través del diálogo, a través de la intervención conjunta, es como se trata de plantear al respecto. ¿Qué es lo que yo he encontrado en algunas cosas de todo esto? Bueno, lo primero, se quiere hablar de la dedicatoria, a lo mejor os ha sorprendido. No sé si sabíais que la primera dedicatoria, la primera idea que tuvo Marx con respecto a su libro fue dedicarse a más y menos que a Darwin. Pasa que Darwin rechazó aquello, en fin, caballerosamente, dijo aquello, en fin. Darwin estaba acojonado porque un revolucionario alemán que está allí afintado en Londres le ponga en su primera página de un libro revolucionario, en fin. ¿Por qué planteaba Marx esto de Darwin? Había que pensar, ¿no? Hay algunos párrafos incluso, el propio Marx después, que ahora lo veremos, se plantea a Darwin, y de hecho en la carta que se aparece, porque entiende que ambos han hecho una contribución específica. Literalmente han inaugurado, entre comillas, una nueva ciencia. Esta es precisamente la idea de ese Darwin, ¿no? En ese paralelismo entre las ciencias biológicas y las ciencias históricas o sociales, o como se quieran llamar, donde está precisamente esta dedicatoria. Dado que Darwin la rechazó, finalmente lo que hace es dedicársela a Wilhelm Wundt, colega de la Liga Comunista, exiliado exactamente igual que él, en Londres. Pensar que a fin de cuentas Marx es un inmigrante legal, más o menos, durante prácticamente la mayor parte de su vida. Una vez que en el 49 tiene que salir de Europa, se quedará en Londres, y le llamó el largo exilio de su existencia. Prólogo de la primera edición. ¿Qué podemos encontrar en todo ello? ¿Veis esa idea de continuidad que os he dicho al principio? 25 años de trabajos, y la primera apelación es una contribución a la crítica de la economía política, publicado en el 59. Uno de los pocos libros que ha publicado Marx, y que en ese sentido él establece la relación. Cuando ya comencemos a leer el Capital, veremos que los planes que he ido elaborando en los que he ido elaborando previamente, han sido trastocados, modificados y demás, pero en cierta forma estaban contenidos ya en este tipo de obras, especialmente en la contribución. De hecho, el propio Marx viene a entender que el Capital es la superación, la mejora de todo ese tipo de cuestiones. Hablamos de una obra en proceso, esto es importante, una obra en proceso de estos 25 años, más luego los que quedarán precisamente hasta la muerte de Marx, en estas reediciones, etcétera, para lo que os he estado machacando estos momentos anteriores, ¿no? Y ya simplemente en el tercer párrafo, al menos por mi edición de Scaron, lo que viene a decir es los comienzos son siempre difíciles, esto dice para todas las ciencias, paralelismo entre las ciencias. Marx está planteando esta idea, ¿no? Estamos en una ciencia y esta inauguración, ¿no? Literalmente, de una ciencia exige precisamente
este tipo de comienzos difíciles, tal y como plantea, ¿no? Y es aquí donde aparece el tema del primer capítulo. La comprensión del primer capítulo entiendo que es difícil, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué quería Althusser quitar el primer capítulo? Simplemente por su dificultad. No, para Marx es fundamental este primer capítulo y lo veremos después precisamente en el prólogo de la segunda edición. Es un capítulo fundamental, es un capítulo que en este sentido lo que va a hacer, y lo veremos también en su momento, es establecer, digamos, ese espacio epistemológico, ese lugar donde pensar esta ciencia. Enmendando por entero la plana, corrigiendo por entero aquello que había planteado la economía política. Por eso lo que os decía el primer día, digamos, las primeras palabras, ¿no? No es una crítica de la economía política, es una crítica del propio espacio epistemológico que ocupa la economía política. No es una economía política crítica sin más, ¿no? Es un cuestionamiento de este tipo de criterios que ha hecho posible una ciencia burguesa, en fin, etc. Y de ahí, digamos, de nuevo la analogía, ¿no? ¿Por qué es difícil esto? Porque de hecho que vemos siempre, sigue diciendo, es más fácil entender un cuerpo en su conjunto que las células que lo componen, ¿no? Darwin, otra vez, esa idea, estamos inaugurando la ciencia y es muy difícil ver lo invisible. Lo invisible en el sentido de que es lo obvio, pero al mismo tiempo aquello que no nos es dado en términos fenomenológicos, no es directamente accesible, sino que necesitamos, digamos, un constructo abstracto para entender eso que aparentemente es lo fácil. La célula no se ve directamente, pero necesitamos, digamos, todo un modelo para poder entender a partir de la célula. Este es un poco, digamos, el criterio fundamental que ya está introduciendo más en el segundo o tercer párrafo de esta introducción, ¿no? La célula. Y es aquí donde aparece precisamente este tipo de cuestiones que ya lo veremos después, ya con mucho más detenimiento, la forma de mercancía, etcétera, etcétera. Todos son metáforas de la ciencia, pero me detendría especialmente en, al menos en mi edición, página 6, al final, el físico observa los procesos naturales, etcétera, etcétera, y fijaos lo que dice en medio. Lo que debe investigar en esta obra es el modo de producción capitalista y las relaciones de producción e intercambio a él correspondientes. Este es el objetivo fundamental del capital. Modo de producción capitalista y las relaciones de producción e intercambio que le corresponden. Ahí está, en el sentido señalado. Para ello, como científico, voy a decir, voy a tomar un ejemplo. El ejemplo más cabal, más exacto, más desarrollado que tenemos, Inglaterra. A continuación, este país era la principal fuente de ejemplos, etcétera, etcétera. Pero no penséis, viene a decir, sobre todo a los alemanes, no penséis que porque hablo de Inglaterra no estoy hablando del resto. Está pensado para todos. Y de ahí de te fabula narrator, ¿no? A ti también, alemán, a ti también, francés, también te ocupa esto. El capital no es una cosa que solamente ocurra en Inglaterra, país más desarrollado, ocurre en todos los sitios. Y siguiente párrafo, de nuevo. Un párrafo, a mi juicio, también importante, ¿no? No se trata de mayor o menor grado alcanzado en su desarrollo, no es una cuestión de un ejemplo que se toma y demás, son los antagonismos sociales. Se trata, y subraya él además, de estas leyes mismas, de estas tendencias que operan y se imponen con férrea necesidad. Leyes. Las leyes de la ciencia. Aquello que no está, digamos, cercenado por lo singular de la historia, la característica idiosincrática de los personajes, o de los países, o de los pueblos, o de las geografías, ¿no? Leyes que, como dice, se imponen con férrea necesidad, ¿no? Esta férrea necesidad implica, están por encima de las voluntades, como después se insistirá, ¿no? Están por encima de las situaciones, etc., ¿no? Son leyes, pero sí, históricas, ¿no? Porque luego también veremos que son leyes que no se identifican exactamente con las leyes físicas, son leyes que están enclavadas en lo histórico, y por tanto también se autotransforman, pero son leyes, que significa que se repiten, que están por encima de las voluntades, etcétera, etcétera. Esta comparación, digamos, entre países y demás, y que no obstante pueden ser comprendidos, ¿no? A partir de las leyes, puede ser comprendido este desarrollo del capitalismo y demás, aparece justamente también, digamos, al final de la página 7, cuando viene a decir, en otro tipo de lugares, en Alemania, etcétera, nos encontraremos también con que tenemos una serie de condiciones que podemos entender como mejor, peor, etcétera. Pero aquí, en Inglaterra, en el país más desarrollado del capitalismo, lo que nos encontramos es que hay médicos, inspectores de trabajo absolutamente leales, absolutamente cabales y demás. Por cierto, aquí yo creo que hay un cierto, mi impresión, hay un cierto reconocimiento, no solamente de la bibliografía que más se está leyendo, los famosos cuadernos azules, los informes, etcétera, también un cierto reconocimiento
al Engels, que le enseñó todo esto al principio con la formación de la clase obrera en Inglaterra. Engels ha comenzado precisamente a leer este tipo de informes médicos y demás, donde está, a fin de cuentas, esa verdad, que no es una verdad filosófica, que no es una verdad material, es una verdad de los informes estadísticos, etc. Una ruptura con el sentido común, literalmente, y por tanto, los inicios de la construcción de una ciencia en sentido estricto, como estaba diciendo antes. ¿Qué es lo que nos encontramos en cambio? Seguimos con este prólogo. ¿Qué nos encontramos en cambio con lo fenomenológicamente visible? ¿Qué es lo que nos encontramos con esta disparidad, esta singularidad de personajes, pueblos, situaciones, etc.? El término que utiliza más para ello va a ser, y aquí también está traducido como tal, el de Träger, el de portavoz, el de personificación, ¿no? Pero es importante en ese sentido, y aquí lo pone por ejemplo en el penúltimo párrafo de la página 8, hay que tener en cuenta que este tipo de portadores no son, digamos, el objeto definitivo de la ciencia, no son el objeto que nos haya de enturbiar nuestra comprensión de las cuestiones, ¿no? A fin de cuentas, cuando habla de capitalistas o cualquier otra cosa, no es tanto ese tipo de personas, no es una contabilidad específica de los individuos en sentido estricto, sino, os leo, personificación de categorías económicas, portadores de determinadas relaciones e intereses de clase. Cuando tengo que dar clase, en fin, en las aulas, y hablo de un concepto como el de clase, ¿no? Lo primero que te preguntan los alumnos es, ¿y yo de qué clase soy? ¿Y este de qué clase es? ¿No? Entendiendo con ello que lo que se plantea a través de algo así, de un concepto, es una mera contabilidad, ¿no? Una contabilidad que permite en ese sentido identificar singularmente a los individuos. No, Marx te está diciendo en este sentido que este tipo de conceptos, capitalistas, obreros, cosas parecidas, no son elementos de la contabilidad fenomenológica de las cosas, son conceptos abstractos. Por eso precisamente utiliza este término de portadores, ¿no? Si estamos haciendo la ciencia, si estamos creando ese tipo de conceptos abstractos que lo precisan, no estamos dando esa contabilidad específica de las cosas. O si lo preferís al revés, no estamos explicando el todo de la realidad. Estamos planteando en este sentido modelos de comprensión, leyes que son tendencias. También en ese sentido, para nosotros es una obligación no preguntarle más allá de lo que el propio autor de la propia ciencia quiere explicar, literalmente. Ya lo digo un poco con anticipación, en el capital no está todo, no puede estar todo en ningún sitio, no está todo en ningún tipo de fórmula. Lo que hay, como digo, es un modelo de explicación, que lo que hace ese modelo es establecer las variables que se entienden como fundamentales, a partir de lo cual dar una práctica explicativa, de carácter teórico, obviamente, para orientarnos en nuestra comprensión de los fenómenos, pero no dar una comprensión estricta, cabal, exacta de cada uno de los fenómenos. Capitalistas son portadores de una serie de relaciones, no son una singularidad específica. Y la última parte de este prólogo inicial, la alta iglesia, etcétera, ¿no? Esta forma también tan irónica de alguien que ha escrito precisamente sobre la religión como opio del pueblo, como también, digamos, un fenómeno fetichista fundamental del pensamiento, donde era un joven cristiano crítico y demás. Aquí ya está el más maduro, porque está diciendo a la iglesia en realidad lo que le interesa sería mucho más, muchísimo más, las relaciones de propiedad, ¿no?, que cualquier otra cosa. Es un Marx que está insistiendo, digamos, en el carácter materialista de las explicaciones, ¿no? A la iglesia lo que le importará precisamente, viene a decir, no es tanto el ateísmo en sí, como dice de manera irónica, un pecado venial, sino más bien las propiedades, las relaciones, perdón, de propiedad tradicionales y demás, ¿no? Y ya acaba más o menos diciendo todo esto, todo ese tipo de transformaciones, la ciencia, conceptos, etcétera, son literalmente signos de la época que no se dejan encubrir por mantos de púrpura ni con negras sotanas, ¿no? La explicación que pueden dar en términos puramente idealistas respecto a las transformaciones históricas, etcétera, ya no nos sirven a ver simplemente ese tipo de ideas, estén relacionados con lo que sea, las monarquías, las religiones, sino una explicación científica, una explicación propia que tiene que ver con el materialismo. ¿Qué habéis leído vosotras de esta primera introducción? De este primer prólogo, que es como se presenta precisamente en el 67 de Capital.
Venga, sí, sí, claro. Yo tengo una cita y tengo una interrogación por aquí puesta. En el primer prólogo, mi punto de vista, que concibe el desarrollo de la formación económica social como un proceso histórico natural, ahí es donde me puesta mi interrogación, puede menos que ningún otro hacer responsable al individuo de unas relaciones de las que socialmente es su criatura, más por mucho que subjetivamente se hace sobre ellas. Esta segunda parte creo que es lo que nos has venido contando, con que son portadores, ¿no? No lo entendía, pero ahora creo que lo he entendido, ¿no? Natural en el sentido de que forma parte de una ciencia. O sea, lo que las ciencias estudian, digamos, es un desarrollo en forma de ley, en forma de tendencias, etc. Por eso dice que es natural, o sea, no está debido a procesos metafísicos, no está tampoco debido a elementos espurios o etcétera. Es natural, significa que es el propio desarrollo de su ser. Esa es un poco la idea de lo natural aquí. Porque estamos haciendo una ciencia. Y, no obstante, estamos haciendo una ciencia que tiene que tratar este tipo de fenómenos singulares como, estaba diciendo antes, como portadores. Pero no lo ves. No termino de verlo. Porque, pero por el tema natural, ¿no? No, claro, porque luego, como él explica continuamente que todo un proceso histórico que es una construcción, digamos, ¿no? Sí. Histórica, de relaciones, entonces ese natural, bueno, que lo natural, bueno, habría que preguntarse qué es lo natural, ¿no? A ver, pero lo natural aquí no es ni la naturaleza física, Sí. ni tampoco es, en ese sentido, lo metafísico. Sino lo natural aquí yo creo que se entiende más bien como los elementos propios de desarrollo de ese objeto de la ciencia. En este caso, las sociedades. Simplemente es eso. Eso no le otorga cierto determinismo. Bueno, pasa que elementos propios, cuando tú estás intentando esclarecer y establecer unas leyes, parece una especie de razonamiento circular, ¿no? Pero los elementos, vamos a ver, yo creo, cuando pones el ejemplo de la célula, que lo que intenta decir es que al final formular unas leyes en cierta medida es hacer visible lo invisible. Es decir, podría ser que lo natural pudiera asociarse o ser sinónimo de transparencia o de algo parecido. Es decir, algo que nos parece, él habla de naturalización, creo, Sí. y dice, lo natural es aquello que nos parece transparente, que es como si viniera dado de suyo, ¿no? Y entonces, claro, tú tuerces lo natural, tuerces la transparencia, y entonces haces evidente cosas. Nada, un día un amigo me lo explicaba diciendo, fíjate Freud que llega, se sienta y de repente dice, usted tiene un inconsciente, un ello, un yo, bueno, de ponerle nombres a una cosa que hasta entonces era, vamos a decir, invisible, ¿no? En ese sentido, no sé si entiendes eso. A ver, el problema aquí es la palabra naturales, ¿no? Sí. Bueno, habría que ver cuál es el término original en alemán, ¿no? Que lo entienda. A mí me da la impresión es que natural es una palabra ambigua, ¿no? Que lógicamente puede expresar de la naturaleza o puede expresar, que es lo que yo creo que expresa aquí, consustancial a la propia cosa, propia de su naturaleza. Entonces aquí yo creo que quiere decir las leyes propias, consustanciales a la producción capitalista. Pero aquí hay algo más, porque estoy fragmento del perdido un poco. No se trata aquí del grado mayor o menor del desarrollo de los protagonismos sociales nacidos de las leyes que son consustanciales a la producción capitalista, o sea que también esto lo está rechazando, sino de las leyes mismas, de las tendencias que actúan y se imponen contra la necesidad. Es decir, lo que va a estudiar son las leyes que el propio mecanismo de la mercancía, de la producción capitalista crea y que ya no son controlables, sino que se imponen a todos, ¿no? Leyes naturales de la producción capitalista. Sí, yo diría consustanciales. Consustanciales, pero sí. realmente es equívoco. Nos lleva precisamente a la idea de, por eso estaba diciendo, no son de la naturaleza. Claro, es que, perdona, yo estoy leyendo ahora lo de las aventuras de la mercancía. ¿Lo tenéis aquí? Sí, porque es el libro que más me ha servido a entender algo de esto. Hasta los demás que por ahí los he probado y no he conseguido nada. Esto
la falta de naturalidad de todo el asunto, ¿no? Y en su diferencia respecto a estadios económicos anteriores, incluso a que se les pueda llamar económicos, y que centra todo en el fetichismo de la mercancía, ¿no? Y llega a unos conclusiones a veces extremadamente interesantes, y además las únicas que quizá nos iban partiendo del máximo para poder interpretar y actuar en el mundo que ahora estamos viviendo. Entonces, bueno, bien, yo cuando veo aquí naturales, como estás todo el tiempo la mano con tan natural. Lo que pasa es que, como viene después, naturales de la producción capitalista, sí, yo creo que es consustancial, es propio de esa empresa. Está clarísimo Por eso digo que no es natural en el sentido de que la naturaleza no es una ley, digamos, de carácter atemporal, inconsciente, etc., sino que es una ley temporal específica. Y es quizá, no está aquí todavía en el prólogo, ¿no? Pero es quizá lo que va a diferenciar esta ciencia materialista, etc., de otro tipo de ciencias, que consiste en que es una ciencia histórica. Histórica. Histórica en el sentido de que los conceptos, las tendencias que se van a plantear aquí, son conceptos y tendencias que se aplican a un momento dado, que se constituyen en ese momento y que se aplican a ese momento. Y que si se aplicaran a otro tipo de momentos, aquí estoy quizá anticipando demasiadas cosas, hay que establecer, digamos, un criterio de traducción respecto a ellas. Estoy diciendo, economía antes de capitalismo, utilizaremos ese término, pero entendiendo que cuando hablamos precisamente de leyes económicas en sentido estricto, hablamos del capitalismo. Clases, ¿existen clases en la Edad Media? En sentido estricto, no. Pero cuando hablamos de la Edad Media podemos utilizar el concepto de clase si lo traducimos a ese tipo de ámbito, etcétera, para poder entendernos. Pero la clase es un producto, es un concepto, es una tendencia que existe en el capitalismo. Esta es la diferencia fundamental entre esta ciencia, economía política, materialista, etcétera, y otro tipo de ciencias de la naturaleza, que efectivamente tienen un carácter universal, de eterna aplicación, etcétera. Aquí estamos construyendo un tipo de ciencia histórica, en el sentido literal del término. Para hablar de la historia, los conceptos de la propia historia son conceptos a su vez históricos. Por eso, efectivamente, lo natural nos puede aquí llevar a confusión, pero hay que entenderlo, como ha dicho muy bien ella, consustancial a ese, como dice inmediatamente después, a esas leyes naturales de la producción capitalista. Porque solamente se pueden aplicar estrictamente ahí. En lo demás, tendremos que traducir. Y esa traducción, digamos, nos lleva a un elemento epistemológico distinto, que consiste en que este tipo de ciencias históricas, esta ciencia histórica, es también literalmente una ciencia reflexiva. ¿Por qué? La propia utilización de este tipo de conceptos llevan a, digamos, a una reflexividad, no por parte simplemente del autor, a una reflexividad de la profesión, del conjunto, etcétera, con respecto a cómo se han construido, cómo se utilizan, qué es lo que producen una vez que se utilizan, etcétera. Esto que, insisto, es demasiado decirlo ahora, pero creo que se irá viendo a lo largo de la lectura del Capital. Los conceptos que se estaban utilizando son conceptos que niegan esa otra forma de ley natural aquí sí, que hacen los economistas clásicos, porque entienden que esta forma histórica actual es una forma eterna, es, mejor todavía, es el cumplimiento de toda la realización humana en su máxima perfección. Ahí, si puedo, leer un parrafillo que he copiado de un resumen que hace Bolívar Echevarría, planteando y explicando el Capital de Marx, partiendo de los prefacios. Dice, el Capital de Marx pretende ser una descripción científica de lo que es la riqueza en la sociedad moderna. Construir una imagen conceptual explicativa de la riqueza moderna que, debido a su grado adecuado de abstracción como elemento intelectual más efectivo para la comprensión de los fenómenos de la historia cotidiana. Todo el conjunto de la vida social tiene que ver con la riqueza objetiva, el modo en que los hombres se ocupan de su vida, y la comprensión materialista de la historia se resume en el reconocimiento de un hecho originario que ha entrado en el proceso de perder su vigencia, la debilidad de las sociedades frente a la naturaleza, su hostilidad, la escasez que conlleva una estrategia para la consecución de los bienes.
sea, esto se introduce, ¿no?, en el discurso también de los economistas clásicos, ¿no?, como Ricardo, de que Marx, si no me equivoco, tira profundamente en la primera parte, ¿no? Quiero decir que la visión de la naturaleza no es solamente, o sea, yo intentaba sacar de su duda, ¿no? No sé si ampliarla o hincharla, o a lo mejor no, o sea, ver un poco, ¿no? Pero o sea, el punto fundamental es que Marx se plantea construir una ciencia, ¿no?, sobre lo que es la riqueza, ¿no?, y cómo construir una ciencia social sobre el sentido de la riqueza, ¿no?, como transformación de la sociedad. O sea, esto me parece un elemento. Y luego, pero lo primero que tendrá que hacer precisamente será transformar, y aquí también estamos avanzando demasiado, ese concepto de riqueza, diferenciarlo de el concepto de riqueza es un elemento fenomenológico directamente visible, que se puede ver a través del precio, del mercado, etc. Y cómo transformarlo a través de algo que está por debajo y que lo explica a su vez, que es el valor. Y no confundir una cosa con la otra. Pero es avanzar demasiado. Poco a poco. Solamente un apunte que... Sí, no, por supuesto. Como propósito general, no, además, no, quiero decir, lo que has comentado para Marx, como científico, como es aplicable exactamente a las ciencias naturales. Las ciencias naturales hemos descubierto que no hablan sobre cosas eternas, cada vez más. Que, como decías tú muy bien antes, nos proporciona un modelo de comprensión. Cada vez más, pero fíjate que hace falta que haya una historia del tiempo para entender que el tiempo tiene historia. Hawking. Porque hasta ese momento, el modelo, en fin, perdón por toda esta discusión, en el modelo científico newtoniano, el tiempo y el espacio no tienen historia. Son entidades kantianas, eternas, que son a priori formuladas como tal. No tienen historia en sentido estricto. Piensa en el modelo newtoniano y cómo se desarrolla ahí, digamos, todo el modelo tridimensional, etc. Y comprobarás que el tiempo y espacio en sí son entidades ya previas. Los planetas, los individuos tienen historia, pero ese tipo de aspectos fundamentales de la física no. ¿Qué es lo que plantea la física actual? Que sí tienen historia, que sí lo tienen. Que es posible pensar, Big Bang, etcétera, que haya existido un antes de y que pueda existir incluso después de. Sí, no, pero decía incluso desde el punto de vista, sin entrar en reflexiones muy filosóficas sobre espacio y tiempo, de Ptolomeo a Copérnico hay una quiebra total, porque no es baladí poner el sol en el centro. No es baladí, no. Claro, lo que quiero decir que aunque expresa alguno, yo no sé a quién le expresa, ¿no? Los científicos, las ciencias naturales están exactamente igual afectadas por los periodos históricos y por todo el campo de creencias y el campo de... Nos meteríamos en ya... digo porque los científicos dicen, nosotros perseguimos la verdad, hay una verdad ahí fuera, etcétera. Eso cada vez menos. Bueno, ya, pero... Creo que es una... Pero vamos, insisto, la discusión para mí muy importante es esta, ¿no? Efectivamente es una ciencia, en el sentido estricto, pero no confundamos que es una ciencia cuando habla de leyes y demás, y las metáforas que utiliza y las comparaciones, no pensemos que está haciendo la misma ciencia que en las ciencias naturales, que en las ciencias físicas. Está planteando leyes universales, de hecho las va a recusar, precisamente en aquello que sí han hecho los economistas clásicos. Que lo que estamos haciendo es historia, sí, perdón. Una pregunta, ¿cuándo es la primera edición inglesa? 1878. O sea, que es después de la francesa y alemana. Es después de la francesa y la alemana, por ahí. Perdón. Es después de la tercera. Está entre la tercera y la cuarta. Me llama la atención que si él ve a Inglaterra como precisamente el mejor campo para la semilla revolucionaria, que es donde está el capitalismo más avanzado, y su intención es que esto llegue lo antes posible, entiendo, a las clases subalternas, Sí. para que puedan de alguna manera pues, tomar conciencia de su clase, etc., como no se hizo antes. O antes que la francesa, por ejemplo. Y además estando en Inglaterra. Bueno, vamos a verlo si quieres con la edición inglesa. Hay ciertas explicaciones al respecto, ¿no? Que llegan al final a decir... Esto lo decía, por ejemplo, Thomson, historiador inglés, años 50, 60, ¿no? Cuando precisamente plantea una de las, a mi juicio, más interesantes obras de la historia del siglo XX, utilizando precisamente Marx y Engels, que es la formación tesorera, y viene a decir, Inglaterra ha hecho un flaco favor a Marx y a Engels, ¿no?
a no publicar nada de interés en términos marxistas durante prácticamente 70 años, prácticamente hasta que ellos dejaron de publicar nada, ¿no? Y un poco el despecho de publicar esa obra es justamente eso, ¿no? Las gracias que tenemos que dar a los historiadores ingleses a estos dos exiliados alemanes que murieron aquí prácticamente desatendidos y desconocidos, ¿no? Y que en este país no ha producido absolutamente nada interesante desde el punto de vista marxista, en la mayoría de los casos. ¿Qué por qué? Bueno, en fin, sería otra historia un poco compleja. A mi juicio, por una razón muy simple. Tiene que ver en gran medida con la propia evolución del laborismo en Reino Unido. El laborismo no es la clase obrera, mejor dicho, no es la conciencia obrera, no es la acción política obrera que quiere Marx y Engels, literalmente. Pues, sus críticas al cartismo, etc., anticipando ya lo que va a ser después la versión socialdemócrata, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Entienden que es una clase obrera fascista, que es una clase obrera cuyo propio desarrollo, ellos también lo entienden, tiene que ver en términos positivos con el propio desarrollo del capital, y que por tanto, en ese sentido, trabajo y capital, por desgracia, no son tan antagónicos como parece, sino que pueden encontrar regímenes de coactuación conjunta. Hay también una lectura del capital, la que plantean Postone, Kurz, toda esta gente, pero que vienen, digamos, un poco a entender lo que ellos llaman ese Marx, se dijo otro día, esotérico. Es entender que ese antagonismo no ha existido como tal históricamente, es un antagonismo a construir, y que Inglaterra es un magnífico ejemplo de cómo ese antagonismo no es natural, perdón por la palabra tal vez, no es un antagonismo que aparezca así como así, ¿no? Los obreros están mal, son pobres, etc., sino es un antagonismo que hay que construir. En Inglaterra, por ejemplo, no se ha construido. En los Grundrisse hay una frase de esas que te dejan que viene a decir más en un momento dado, ¿no? ¿Y qué ocurriría si este capitalismo que hemos conocido en el siglo XIX, que lo que ha producido es miseria, pobreza, etcétera, que Londres es la ciudad con mayor número proporcional de pobres de todo el mundo, etcétera? ¿Qué ocurriría si este capitalismo, que efectivamente genera no solo valor, es obvio, sino también riqueza, en un momento dado pudiera repartir esa riqueza? ¿Qué ocurriría si el capitalismo no solo generara pobres, sino que incluso eliminara este tipo de pobreza a través de un mejor reparto? ¿Que el capitalismo no existiría? ¿Que acabaría la explotación? No. Sería un capitalismo exactamente igual, con explotación, etc. Está anticipando el estado de bienestar. Luego, personal también, cambiando totalmente, en el epílogo, a la edición alemana, después de criticar a sus compatriotas alemanes... ¿A la edición alemana dices a la segunda? No, a la primera. Prólogo a la primera edición alemana. Prólogo a la primera edición, vale, sí. Después vienen a criticar mucho a sus compatriotas alemanes, en cuanto a lo que hayas comentado antes, sí. Acusándoles un poco de sofista y estar un poco a las órdenes casi del paradigma imperante capitalista, en cuanto a lo que vienen a defender y que no aporta nada científico, nada, digamos, filosófico nuevo. Y él parece que sí que parece tener cierto respeto por los antiguos, o por los economistas clásicos, a más gente. Sí, eso. Y es un poco por confirmar esta idea, porque hay un momento en el que él menciona, alaba un poco la traducción social del capital en Rusia por el señor Fiber, y este señor, de alguna manera, viene a decir aquí, leo textualmente, que había demostrado que mi teoría del valor del dinero y del capital era en sus rasgos fundamentales la continuación necesaria de la doctrina de Smith y de Ricardo. Claro, estamos en la segunda edición, Disculpa, epílogo a la segunda edición alemana. Vale. Página 26. Nos hemos ido a la segunda edición, venga, vamos con la segunda edición. Pues disculpa. No, que no pasa nada, venga, sí. Me llamaba la atención, no sé, parece que él no le importa o incluso se siente cómodo siendo, digamos, que alguien, digamos, a la vez que él parece crear una nueva formación científica, un nuevo método de análisis, un nuevo paradigma, parece que no se siente incómodo que alguien le compare, diga que es una continuación del pensamiento clásico en cuanto a la exterior del valor, etcétera, etcétera. O que le llama la atención o que, Es que lo es. Lo es porque se ha salido a todos, porque parte de ellos en gran medida, porque es, diríamos, también lo que le diferencia claramente de ser lo que otros le acusan, ¿no? Un mero filósofo alemán, ya no puede ser un mero filósofo alemán, etcétera, es mucho más que todo eso, básicamente por esa formación económica que no tiene ningún filósofo alemán, prácticamente, y que él, en ese sentido, reclama.
como fundamental en su propia formación. Yo creo que... Pero, sí, pero hay no, más peros. que no, en el sentido de que no hay esa continuidad aparente, No hay. sentido paradigmático. No hay. Justamente la noción de valor, digamos, es lo que quiebra toda la... Vamos a decir... Sí, literalmente, es lo que quiebra, efectivamente, todo eso. Es eso, justamente, sí. O sea, hay esa continuidad aparente, pero no la hay. No la hay porque lo que hace es segar la hierba bajo los pies de toda la economía clásica. Cuestionar el espacio epistemológico desde el cual ésta se produce. No es una crítica, como estaba diciendo antes, de la economía clásica, es una crítica de la propia formulación de la economía clásica. Vamos a ver entonces este epílogo, porque este, a mi juicio, es el más interesante de todos, ¿sí? Ya veis que es también muy extenso, de la segunda edición, 1672-73, publicado en 73. ¿Qué es lo que habéis visto? El viejo topo, el moro, está cabreado. ¿Por qué está cabreado? Porque no han entendido nada. Básicamente lo que está planteando es eso, que no han entendido nada y que lo han entendido son curiosamente los rusos, etcétera, pero en su país absolutamente nada. Primero, esto que os he comentado al principio, esta segunda edición es una edición muy distinta de la primera, bastante distinta, y él mismo lo reconoce como tal, ¿no? Modificaciones introducidas, subdivisión de la obra, una nueva reordenación que viene trabajando desde los tiempos de los Gundis, incluso de antes, etc. Capítulo 1, hemos dedicado un mayor rigor científico a la derivación del valor, etc. Todo el capítulo 1 es una reformulación básica que hace en esta segunda edición, y ahí de nuevo, en fin, la incomprensión de por qué evitar precisamente esta reformulación que hace Marx con Michel Althusser, ¿no? ¿Por qué no leerse el capítulo 1? Si es fundamental para Marx, y de hecho lo ha reformado en la segunda edición para que se entienda mejor. En fin. La mercancía, veis ahí todas las modificaciones que él mismo reconoce que se han planteado. Y cómo en esa traducción francesa, que insisto, es una traducción, pero también es una edición distinta, él mismo se da cuenta de cierto tipo de errores, etcétera, etcétera. Y ahora ya viene, digamos, esa recepción. ¿Cuál es la recepción que ha tenido en Alemania, un poco siguiendo lo que decías tú? La recepción es, para él, radicalmente decepcionante, por no decir otra cosa, ¿no? La economía política ha seguido siendo en Alemania, leo, hasta la hora actual, una ciencia extranjera. Extranjera con el sentido ese casi despectivo, ¿no? Una ciencia incomprensible, etc. Una absoluta incomprensión del modo de producción capitalista, que lo único que puede generar como tal es una mera importación cultural. Algo que en este país estamos más acostumbrados simplemente a ser importadores culturales. El propio Marx lo estaba acusando a sus compatriotas alemanes en el siglo XIX de ser justamente eso. Importación cultural, que es, a fin de cuentas, lo dicen de manera muy bien, ¿no? Impotencia científica, utilizar fórmulas ya hechas simplemente para aplicarlas, no crear ni conceptos, ni formulaciones, etcétera, etcétera. Está cabreado en ese sentido porque no se ha entendido. Porque se ha tomado literalmente como, digamos, parte de, o de ya conocido, o como una mera importación de ideas que se aplican tal cual, pero que no se entienden cómo están formuladas, cómo se pueden aplicar y demás. Y sigue. Y en esta página 13, al menos en mi edición y demás, del párrafo central, a partir de 1848, hay una cosa que a mí me parece importante. Os leo. En la medida en que es burguesa, esto es, en la medida en que se considera el orden capitalista, no como fase de desarrollo históricamente transitoria, sino a la inversa, como figura absoluta y definitiva de la producción social. La economía política solo puede seguir siendo una ciencia mientras la lucha de clases se mantenga latente o se manifieste tan solo episódicamente. ¿Veis aquí dónde está esa ruptura que tú estabas planteando? Parece escrito la pasada semana. ¿Veis aquí esta idea, ¿no? En la medida en que es burguesa, porque mantiene, digamos, que ese orden existente es un orden, por así decirlo, inmutable, ¿no? Es la consecución última del humano. Ahí, por tanto, podemos hacer leyes naturales, ahí sí que son naturales, porque están, por así decirlo, eternamente planteadas. Son tendencias imposibles de evitar, pero además, la mera repetición visible de las cosas nos llevaría directamente a este tipo de ley. Literalmente es un modelo natural en el cual lo que vemos de forma fenomenológica, su mera repetición nos llevaría directamente, de manera puramente inductiva, a un modelo de ley. Pero dice, esto no es posible,
Última frase. Solamente puede ser una ciencia mientras la lucha de clases se mantenga atente, eso lo dijiste tan solo episódicamente. ¿Qué está refiriendo ese argumento? El autor, en 1848, del Manifiesto Comunista. Esa lucha de clases es la que hace que este tipo de leyes inmutables, inaccesibles, eternas, etcétera, no sean tales. La lucha de clases es lo que hace que esto, que esta ley, o sea, perdón, que esta ciencia sea una ciencia histórica y por tanto una ciencia, añadido, en disputa. Es una ciencia en disputa, a diferencia de las leyes físicas, etcétera, que no están en disputa, si son en disputas dentro de los cenáculos universitarios, científicos, etc. Es una ciencia en disputa. ¿Y cuál es la disputa fundamental de esta ciencia? La lucha de clases. Este es el punto exacto de transformación de colectivas. O sea, ¿hay continuidad con la economía clásica? Sí, claro, pues sigue, se personaliza, etc. Y hay una absoluta ruptura al respecto. Porque la cuestión de la lucha de clases ya no es una cuestión, por así decirlo, episódica, que ocurre, ¿no? Hay pobres, hay ricos, en fin, siempre ha habido pobres y ricos. No, 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 no. Es una disputa epistemológica, es una disputa sobre la propia ciencia. Es una disputa sobre los propios conceptos. Pero sí. No es una pregunta para los que tenemos menos lecturas de economía. Por entender la disputa, o sea, la discontinuidad y los elementos de continuidad y discontinuidad con la economía clásica, ¿se podría decir que los economistas anteriores están pretendiendo hacer economía positiva, ciencia positiva? Sí, sí, sí. Y ciencia positiva en el sentido este, ¿no? Este marco que vemos aquí, este marco del mercado, etcétera, permite establecer leyes inmutables, leyes eternas. Ley del mercado, oferta, demanda. A través de la riqueza de la tierra. La riqueza de la tierra. ¿Qué es el trabajo? Se pregunta Ricardo. El trabajo es esa interacción, ese intercambio metabólico del individuo con la naturaleza. Por tanto, el trabajo, ha existido siempre. ¿No? Ha existido desde, de hecho, el trabajo es lo que nombra precisamente las etapas del ser humano, las etapas de la humanidad, ¿no? Yo qué sé, o sea, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos edad de piedra porque se trabaja con la piedra, neolítico porque, ¿no? O cazadores recolectores. El trabajo es, a fin de cuentas, el que ha ido estableciendo las fases, etcétera, los momentos de la humanidad. Pues ahí está la ruptura, precisamente. Más, por cierto, es muy importante esta cuestión de Ricardo y Smith, es muy importante también en la propia concepción de la economía. Porque, en fin, la economía sí que existe antes, existe por parte de Kessner, existe todo este tipo de autores que incluso el propio Marx cita, ¿no? Pero había una cuestión, digamos que Ricardo y Smith, quizás Smith menos, han supuesto una ruptura también epistemológica con respecto al anterior, que se llama literalmente tiempo. ¿Dónde está la riqueza para Kessner? Está en la plata, está en el oro, está en la capacidad que tienen los estados, las naciones, los individuos, las clases, etc., de acumular riqueza en forma monetaria. Y es de ahí precisamente los criterios de Kessner de cómo intercambiar para que Francia acumule, etc., etc. Fijaos que en todo ese tipo de concepciones la riqueza, esta que está planteando ahora, la riqueza es algo que es directamente acumulable, es algo que es monetizable, ¿no? Es algo directamente visible. ¿Cuánta cantidad de oro, plata, etcétera, tiene un país, ¿no? Y Ricardo y Smith hacen toda una labor increíble, que es introducir un concepto abstracto como es el tiempo. ¿Dónde está la riqueza? ¿La riqueza está en la cantidad de metales preciosos que tiene un país? No, está en ese proceso de transformación de las cosas, que se llama trabajo. Y Marx en ese sentido lo que hace es ir un paso más allá, hasta el punto de romper por entero el espacio epistémico de esta ciencia. Este trabajo que dice Ricardo, que es, como estaba diciendo antes, simplemente esa interacción del individuo con la naturaleza, no es así. Este trabajo es un trabajo conformado históricamente. ¿Por qué? Porque, en fin, anticipando muchas más cosas que veremos después, esta concepción del trabajo es una concepción reciente. Es una concepción que se ha hecho en las relaciones capitalistas de producción. Allí cuando se ha impedido que el trabajo tenga otra salida más que venderse a sí mismo como fuerza, no puede hacer nada más que eso para sencillamente sobrevivir. Y ahí entonces entramos en un mecanismo completamente distinto de la relación entre capital y trabajo. Esto es una definición diferente de trabajo. El trabajo, por tanto, y para eso lo subrayará, va a ser definido como fuerza de trabajo porque es una mercancía más. Y por tanto ya no es esa mera interacción metabólica del individuo con la naturaleza, es una interacción específica, histórica, es una relación social específica del capitalismo. Esa es la ruptura fundamental. Es que si eso es así, es solamente porque si eso es así, de alguna forma esto es
no sé, el Capital o más, está introduciendo cosas que son de algún modo fundacionales en la metodología de las ciencias sociales, entendidas como ciencias, porque hay este es un tema que hay desde hace como 30 años para acá, la sociología, que es contar encuestas, digamos, la metodología cuantitativa de esto, pero la introducción del propio tema del valor en la investigación, en la observación, está aquí, digamos, en el ADN, digamos. Yo que sé, en todo, o sea, perdonad por mi excursión sociológica al respecto, pero en fin, me pagan por ello. Fíjate que incluso el concepto de clase es un concepto radicalmente ajeno a la propia ciencia social, a la sociología actual, ¿no? Y de hecho no se habla de clase. O sea, tú pones el tema en la clase, a mí me ha pasado, literalmente. Y ya la beca, el proyecto y demás se arruina, ¿no? Aquí hay, digamos, no se habla de estamentos, pero sí de capas, grupos o cosas parecidas, ¿no? Y fíjate que es una cuestión también epistemológicamente muy importante, porque cuando te dicen la sociedad española, efectivamente hay una estructura, esta estructura y demás, hay diferencias, pero estas diferencias son diferencias de grado. De grado significa que si coges cualquier tipo de aspecto, normalmente el dinero, cuánto gana la gente, a partir del grado diferencial en lo que ganan, se establecerán los diferentes estratos o capas de la sociedad. Fíjate que en todo ello hay un criterio radicalmente continuista, que obedece además a una lógica perversa. Si tú ganas más, estarías en un estrato superior. Luego, entonces hay una continuidad desde lo más bajo hasta lo más alto, que nos habla de una sociedad abierta, ¿no? Una sociedad donde si se gana más se logra ascender, en fin, ¿no? En cambio, el modelo marxiano de clases es un modelo radical y absolutamente cualitativo, no cuantitativo. Que lo que te viene a decir son tendencias estructurales y estructurantes que tienen, además, digamos, por efecto, no tanto el grado de algo, sino la relación social que existe. Y por eso la relación que existe entre, pongamos, proletarios, capitalistas, no es de nuevo una cuestión que permita identificar a ti como proletario y demás, sino es una cuestión estructural relacional, ¿no? Que lo que nos dice es que es una sociedad que está radicalmente extendida, tensa, ¿no? Entre una serie de criterios que no son directamente perceptibles, como puede ser cuánto ganas o cosas parecidas. Fíjate, es modelos radicalmente distintos. ¿Qué te dice el modelo marxista o marxiano? Que no es una sociedad no solamente de iguales, sino que no existen oportunidades iguales, etcétera, sino que son tendencias estructurales de estructuración de la sociedad, de asuntos rompimientos. Sí, se dedican a hacer encuestas. Y fíjate, después cómo lo da. No sacan ni una después. Sí, perdón. No, solo quería decir que me parece importante mantener fija la idea que Marx está haciendo en el Capital una crítica de la economía política. Entonces, la idea de continuidad y ruptura hacia lo que hacía Ricardo Smith, no sé cuánto tenga sentido en ese contexto. O sea, lo que hace de una cierta forma es intentar de empujar lo que son los supuestos teóricos de la economía clásica hacia sus propias contradicciones, y desde las contradicciones construir una nueva ciencia, que no es la ciencia económica, es la ciencia de la historia. Entonces, ahí hay que intentar de ver la ruptura en ese sentido. Y también quería preguntarte si puedes comentar, en relación a lo que leíste antes, del hecho que la lucha de clase, hasta que la ciencia burguesa puede ser una ciencia solo si no existe la lucha de clase, me gustaría ponerlo en paralelo a un parágrafo que hay en la prefación a la primera edición. Tengo la edición italiana, entonces voy a intentar traducirlo para que lo encuentres, pero está justamente después la parte que se refiere al public health y a los comisarios ingleses. Y Marx dice, abstracción hecha por motivos superiores es propio del interés directo y propio que impones a las clases dominantes, ¿lo ves? De liberar el terreno de todos los impedimentos legales, controlables, que impiden el desarrollo de la clase obrera. Esto está en la traducción de la primera edición, después de cuando Marx está hablando de los comisarios ingleses, de la salud pública. Los encargados de investigar la explotación de las mujeres y los niños y las condiciones de vivienda y de alimentación. Sí, aquí está. Prescindiendo de motivos superiores, su propio interés impondrá pues a los clases ahora dominantes la liquidación de todos los campos legales que dificultan el desarrollo de la clase obrera. Y esto viene, a ver, después de que habla de la guerra de independencia americana en el siglo XIX, Sí. O sea,
O sea, quiero saber qué entiendes tú por este parágrafo y también por lo en relación a lo que es el problema de la lucha de clase en relación a que es también lo que son los incentivos, decimos, o cuál es el vector del desarrollo histórico del papel del capitalista en un sentido de cómo se pone la relación dentro del capital del punto de vista de la formación de la relación. O sea, lo que está diciendo aquí, de una cierta forma, parece que sea también el papel de los capitalistas ir de una cierta forma hacia el desarrollo de la capacidad productiva, que pero también están relacionadas al control y a relaciones de política más, o sea, que están enfocadas en el concepto de salud pública, y también se podría ver algo que tiene una relación con el día de trabajo y las regulamentaciones que hay de las fuerzas productivas. Entonces me parece que a lo largo del capital hay una ambigüedad en Marx en ponerse el problema de lo que es la relación entre la propia acción de los capitalistas en el desarrollo de la regulamentación del trabajo y cómo esto se relaciona con la lucha de clase. Sí, creo haber entendido la pregunta. A ver. Diría, es absolutamente imprescindible, no que los capitalistas como clase en sí, que el propio desarrollo del capital elimine todo tipo de obstáculos que puedan existir con respecto al desarrollo del trabajo. Marx tiene en ese sentido a veces párrafos muy claros, muy contundentes, que a veces han sido mal entendidos, ¿no? Cuando plantea que el capital ha sido capaz de remover cualquier tipo de obstáculos, ha destruido todo aquello que era sólido que se disuelve en el aire, como planteaba, ¿no? Ha disuelto monarquías, ha disuelto religiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas las cosas que tiene que disolver fundamentalmente son todo aquel tipo de trabas, todo aquel tipo de obstáculos que mantienen al trabajo, al trabajador, etcétera, vinculado todavía a aspectos no directamente económicos, sino aspectos que tienen que ver con lo jurídico, lo político, lo religioso, etcétera, etcétera. Esta eliminación, liberación, dice Marx, ¿no? Esta liberación de este tipo de obstáculos es absolutamente fundamental para la constitución del trabajo entendido como fuerza de trabajo. De ahí, digamos, el movimiento paradójico que tiene el capital, o los capitalistas en sí, que es liberación, necesariamente, liberación desde el punto de vista jurídico de todo este tipo de trabas medievales, etcétera, pero también incluso sindicales y demás, que evitarían, establecerían algún tipo de barrera, precisamente esa transformación del trabajo en fuerza de trabajo. Liberación también, en el segundo lugar, de todo aquel tipo de elementos que podrían ser añadidos a este trabajo y que podrían suponer, de alguna manera, su subsistencia fuera de los mecanismos de las relaciones del capital. Esto es liberación de la propiedad. Estas dos liberaciones, paradójicamente, dos liberaciones en ese término, son las que van a permitir que la fuerza de trabajo se constituya históricamente como tal bajo el capitalismo exclusivamente. Fijaos que es la liberación de todo tipo de traba administrativa, jurídica, etc., liberación también de la propiedad. Lo cual significaría que al no tener ningún tipo de propiedad, están obligados necesariamente a vender su fuerza de trabajo. Con lo cual, digamos, la conclusión es, no paradójica, es el desarrollo del trabajo es imprescindible para el desarrollo del capital. Y esto es lo que está en este párrafo. Yo lo entiendo así. El desarrollo del trabajo es imprescindible para el desarrollo del capital, lo cual significa también que trabajo y capital, en el sentido capitalista del término, en el sentido histórico del término, son relaciones antagónicas pero consistentes. Esto es, se producen en el mismo plano. No puede existir trabajo sin capital, no puede existir capital sin trabajo. De hecho, después cuando veamos todo el tema de los valores, etc., veremos que hay otras formas de obtención de valor, pero de forma sistémica solamente va a ser posible a través de la utilización masiva de la fuerza de trabajo. Sistémica, ¿no? Se pueden meter de otras formas, pero sistemáticamente solo hay. Con lo cual, tienes, digamos, esa relación de, a ver cómo decirlo, ¿no?, de co-construcción de ambas cuestiones. Históricamente solamente pueden existir a la vez, co-construidas una a otra, aunque sean antagónicas. Aunque sean antagónicas. Esto es lo que estaría en este párrafo. Sí. Y seguimos. Segunda parte. Esto se contradice con lo que estábamos comentando antes, ¿no? Esta lucha de clases, esta forma antagónica, es lo que supone, por tanto, que pueda existir la ciencia. Y diría que sí, ¿no?
Creo que en ese sentido no hay una contradicción. Que exista el capital barra trabajo, o trabajo barra capital, que exista esto, solamente puede ser resuelto a través de un tipo de ciencia que se proponga a sí misma la construcción de ese tipo de conceptos históricos. Si no existiera esto, perdón, sí, si no existiera esto, entonces podríamos derivarnos hacia un modelo de la economía clásica que hablara de que efectivamente capital y trabajo son relaciones no históricas, sino que son relaciones, comillas, eternas, naturales, en el sentido que antes estábamos comentando, y que por tanto lo que vamos a ver precisamente establecer son análisis en forma de leyes naturales, etc. Yo creo que un poco la cosa va por ahí. No sé si te... Sí, a ver, Sí. por completar, cuando hablan de liquidación de todos los obstáculos legales, se estará refiriendo naturalmente a la desaparición de las leyes que protegen las tierras comunes en los pueblos para dar lugar a los cercamientos, a la desaparición de la legislación que tiene que ver con los gremios. Exacto. Todo eso, ¿no? Exacto, eso es. Pero también de las reformas... Pero que es fundamental esa legislación, porque es la que permite también de manera estratégica que el control de los productos, de la calidad de los productos, de los tiempos, etcétera, siga estando todavía en manos del trabajo. Ahora es muy curioso que ahora mismo en México, con el rollo del NAFTA y todo eso que están haciendo, sus sucesivos desarrollos están haciendo lo mismo. Es decir, el gobierno suprimió un artículo de la Constitución para cargarse las tierras comunes, y eso está creando, pues naturalmente ha creado un ejército de campesinos que tienen que unos irse sin tierras, claro. Por otra parte, bueno, estaba lo de que suprimieron los aranceles a las importaciones norteamericanas, pues entre lo uno y lo otro, una falta, suprimieron todas las leyes que protegían a los campesinos, todos los sistemas de formación, de apoyo, tal, apoyo económico, apoyo de asesoría, apoyo de formación a los jóvenes, y entonces todo esto junto ha hecho que más de 2 millones de campesinos han tenido que largar a atravesar la frontera como pueda, que los maten allí para irse a trabajar a Estados Unidos. Otra parte, se ha ido las máquinas, se ha creado un proletariado que va a trabajar en las máquinas de coche, por ejemplo, que cada vez son más en México, dejando de paso sin trabajo a los trabajadores norteamericanos, y otros están trabajando en la agricultura industrial y exactamente reproduciendo las condiciones de la primera vez en Inglaterra, es decir, aunque sea en el campo, que la agricultura se ha industrializado, es decir, niños, trabajo infantil, jornadas de 15 horas, sin derechos laborales, sin contratos, con un salario súper mínimo, y con todas las consecuencias que pasan en la Pura composición técnica de fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo como una mera formulación técnica. Exacto, porque es muy No hay nada más curioso que cómo eso. se están reproduciendo los mismos procesos y los mismos mecanismos para conseguir las mismas cosas ahora mismo. Entre paréntesis, cuando leíamos a Postón, leíamos este tipo de cosas, el tiempo de capital es este, es un eterno presente de lo mismo, que no obstante se mantiene bajo un principio de aceleración constante y demás. Parece que estamos en lo mismo, al mismo tiempo es una innovación respecto a los modelos anteriores, pero sí. Sí, me parecería también aquí. Es que no sé si es algo compañero. Sí, había un compañero aquí, sí. Sí, sí. Vamos, en cualquier caso, a ver, que esto no es una cuestión de que me preguntéis a mí, yo en plan pared respondo, sino que también es una cuestión de preguntéis a vosotros. Es que en este párrafo que estaba citando, Sí. yo leo justamente lo contrario. Muy bien. Quiero decir, del mismo modo que la guerra de independencia norteamericana del siglo XVIII fue el choque de rebato para la clase media europea, la guerra civil en Norteamérica en el XIX no es para la clase obrera europea. Marx ahí no está hablando exactamente de los procesos de liquidación de los vestigios feudales en Gran Bretaña, que examinan el capítulo de la acumulación originaria, está hablando del progreso de la clase proletaria. Para Marx, la clase proletaria, que es un poco como se explicaba antes, es una clase de manera que lucha, no es un hecho sociológico, no es registrable por una contabilidad, y de lo que está hablando aquí exactamente, por eso hace referencia al capítulo donde habla de la legislación horaria, etcétera, etcétera, es de cómo la presión obrera está obligando a los burgueses, aparte de los intereses concretos que tengan, a ceder en ciertos límites que ellos mismos imponían a la clase proletaria, pero que son límites en sentido inverso para el desarrollo y acumulación del capital, que es todo un aparato crítico que desarrolla Marx contra los teóricos en contra de la legislación. Y lo que está diciendo es que Alemania podría saltar
toda esa parte del desarrollo de una manera un poco ideal, porque luego eso no va a suceder exactamente así, ¿no? En la medida en que, dice aquí, aunque exista una ley natural, no se puede saltar, anular, etcétera, etcétera. El contexto de esto es esa idea que tenía Marx acerca de que posiblemente, Marx entiende desde muy pronto que los proletarios británicos no van a hacer ninguna revolución, posiblemente la burguesía británica pudiera ser vencida por aislamiento. Es decir, contando con un movimiento trade unionista fuerte, pero no revolucionario, que no reconoce el problema irlandés, etcétera, etcétera, sí pudiera ser forzada técnicamente por el desarrollo de la composición del capital, precisamente con una mano de obra cada vez mayor, pero con una cantidad de capital constante mayor, a ceder el paso, a ceder el puesto a unos administradores mejores que sean los proletarios ante la amenaza de una revolución internacional que Marx y Engels no cifraron exactamente en Gran Bretaña, sino en el eje que iría desde París hasta Berlín. Yo creo que se refiere a esto en este párrafo, no exactamente, como he dicho, a la legislación antifeudal, que con las ligas contra la importación, contra la explotación del cereal, se va a acabar ya en los años 30. Sí, perdona, yo lo que no entiendo aquí es que tiene que ver aquí la guerra de independencia americana y la guerra de secesión. Claro, la guerra de independencia americana, perdón si por ejemplo, es el inicio de la Primera Internacional. Es en solidaridad con los obreros americanos, con los rebeldes norteamericanos en un mitin en Londres, que es una Primera Internacional. La guerra civil americana es entendida en el mismo sentido que es entendida para los franceses del 18 la guerra de independencia. Entonces, de acuerdo a los ideales de libertad, en este momento, hablamos de 1860-70, en torno a los ideales de igualdad. No ideales exactamente, es una manifestación práctica de la capacidad de una clase para emanciparse. Sí, sí, la guerra civil, me refiero a la guerra antiesclavista. ¿Por la esclavitud o qué? Sí, sí, exactamente. Si puedo añadir algo. Sí, sí. ¿Cómo se llama? David. A lo que dice, o sea, yo exactamente quiero ir hacia su dirección, en el sentido que, o sea, lo que me parece es que está diciendo que es propio interés del capital desarrollar la clase obrera en el sentido, por ejemplo, de las leyes de reglamentación de la educación y en el sentido de las leyes del derecho al voto, que son las que encajan la clase obrera en Inglaterra justamente antes de esta edición, o sea, en los 830 y algo así. O sea, y lo que me estaba preguntando era ver qué relación hay entre lo que es la forma de creación de la clase obrera desde el capital con la idea que hay en el segundo poscrito que hemos leído antes, en el cual la clase obrera es mucho más un sujeto y que tiene que desarrollarse desde el punto de vista de una conciencia de clase y que se relaciona con la ciencia. Entonces aquí hay un juego que es la dinámica de creación de la clase que parte desde el capital, no solamente como disposición y eliminación del jurídica de la que son las relaciones feudales, pero también como nueva posibilidad, en un cierto sentido, de formación de la misma clase. Entonces ahí hay una dinámica que me parece interesante y bastante ambigua y que nunca he bien comprendido, decimos, cómo plantearla desde el punto de vista de la dialéctica de la formación, porque siempre hay, o sea, hasta qué punto la formación de la conciencia de clase es efectivamente el vector propio de la clase obrera, pero ¿y cuánto lo es del capital en sí mismo? Perdón, te puedo hacer una acotación más. Sí. Marx en ningún momento habla de conciencia de clase. Claro, pero la conciencia de clase no conforma la clase. La clase, empezada a luchar por unos intereses propios, desarrolló ulteriormente una conciencia. Entonces, en ese sentido, el desarrollo de la lucha sindicalista, no en términos exclusivamente económico, no en términos políticos, pero con concesiones en términos de voto, etcétera, etcétera, desarrolla la clase en tanto en cuanto adquiere una experiencia de su superfuerza. Pero no es una conciencia externa la que se plantea hacia la clase. Estaba leyendo otra vez el párrafo y sí, no sé. Yo no lo veo exactamente como dices tú. Pero bueno. Sí que está planteando en ese sentido, digamos, el aprendizaje que en términos de lucha de clase se puede plantear. Al mismo tiempo está insistiendo en que no es posible escantear este tipo de leyes, etc. Lo cual habla, al menos a mi juicio, de que no es una cuestión que tenga que ver con conciencia en absoluto y nada semejante. No es una cuestión volitiva,
en términos de acción política y nada de esto, sino que tiene que ver con esas propias leyes internas del desarrollo del capital, etc. Y esas leyes internas del desarrollo del capital son lo que justamente acabo de decir antes, ¿no? Abolir todo ese tipo de obstáculos legalmente fiscalizables que traban el desarrollo de la clase obrera. Pasa que ese trabar el desarrollo de la clase obrera, yo más bien lo veo, sobre todo, digamos, como la transformación de la clase obrera en fuerza de trabajo, en composición técnica de la clase obrera. No hablan del sujeto. La lectura que yo hago es esa, más bien. Yo la lectura que hago, insisto, es que me parece que cuando Marx habla de clase siempre es muy preciso. Desde el Manifiesto Comunista, Marx considera a la clase no como una creación del capital. Entonces, el capital no puede quitar los límites al desarrollo de la clase obrera, tal y como aquí se entiende, simplemente quitando las trabas feudales. En ese sentido, lo que haría sería quitar los límites al desarrollo de la fuerza productiva trabajo. Es la remoción de todos los obstáculos legalmente fiscalizables que traban el desarrollo de la clase obrera. Y eso se refiere al desarrollo moral e intelectual en última instancia. Yo creo que las... ¿Por qué? Pero podría ser, vamos. ¿Por qué? ¿Dónde basas eso? ¿Dónde baso eso? Sí. Porque, en primer lugar, la afirmación de que la Guerra Civil Americana hace sonar la campana para la clase obrera no tendría sentido si no estamos hablando de la clase obrera en torno a sus objetivos históricos. Bien, si no sería la lucha de la Guerra Civil Americana, haría sonar la clase para la clase, ahora para la clase capitalista. Bien, pues ya lo ha centrado en el momento histórico en el que la clase proletaria está empezando a luchar como clase. Si no, no tendría sentido. Sí, eso está claro. Tocó el rebato para la clase media y ahora la civil norteamericana para la clase obrera. Sí. Hombre, pero está hablando de Inglaterra, donde dice el proceso de transformación se forja con la mano, cuando alcance cierto nivel tiene que hacerse sentir el continente, o sea que hay un grado de desarrollo de la clase como tal clase trabajadora, pero no hay un grado de desarrollo de la lucha. Sí, porque está hablando de Inglaterra. De hecho, en ese momento ya hay un grado de desarrollo de la lucha. Bueno, pero lo que dice aquí. El proceso de transformación, tal y cuando alcanza cierto nivel, tiene que hacerse sentir. O sea, sí está hablando del desarrollo en el sentido del desarrollo de una economía capitalista, en la cual existe una clase trabajadora, pero yo no veo por aquí ninguna alusión al desarrollo de la lucha. Perdón, entonces estaríamos ante una anacronía. Estaría hablando de una cosa que ya ha sucedido como si estuviese sucediendo en ese momento. Tienen en cuenta que Marx y Engels fijan el último eslabón que se rompe de la cadena de las trabas feudales en Gran Bretaña en la lucha contra las leyes federalistas. Contra las leyes federalistas, contra las restricciones de exportación de cereal, etc. Y en segundo lugar, las luchas cartistas. La lucha por los derechos civiles, no solo de la clase proletaria, sino también de lo que se llama clase media, identificable con la burguesía frente a los landlords que nos presentaban el poder a través de la Cámara Alta. Entonces estaríamos ante una anacronía en eso. Sí, yo no sé, yo creo que el párrafo es bastante ambiguo. Yo también pero bueno, se puede entender una cosa y se puede entender la otra, según cómo establezca las relaciones. Por ejemplo, si establece las relaciones de esta... una cosa que confunde aquí mucho, que es lo de la referencia a la legislación inglesa sobre las fábricas. Como antes hablaba de legislación, pero a lo mejor está hablando de lo mismo, está hablando de cosas diferentes. Entonces, si estableces la relación de toda la legislación inglesa sobre las fábricas solo con el final del párrafo, en el cual dice que Alemania también llegará y los demás que están atrasados también llegarán, pero pueden acortar y atenuar los dolores del pacto, quizá por el empleo de ese tipo de legislación protectora. Es decir, no está explicitado nada de eso y las relaciones están opacas, entonces se sabe qué demonios ha querido decir, te van a entender. Perdón, es que No podremos saberlo nunca. las leyes fabriles a las que hace referencia, que él luego comenta, son leyes sobre la reducción de la jornada laboral en virtud de las luchas que se dan Sí, pero yo digo, ¿a qué se refiere con esas leyes? ¿A la legislación que impide o dificulta el desarrollo del proletariado como tal? ¿O al hecho de que un país que llega después puede ahorrar los sufrimientos iniciales de Inglaterra porque ya puede acceder utilizando lo que en Inglaterra se hace posteriormente para dulcificar, digamos, la situación de los obreros? Iremos a otra cosa, que el hecho de que se suprima legislación, que se añada legislación protectora, que se dé educación, etcétera, etcétera, eso de ninguna manera
asegura, o quizá a veces es al contrario, el desarrollo, digamos, combativo de la clase trabajadora. O sea que empezamos a todavía se llama. Bueno, no sé, yo no lo vuelvo otra vez a leer y no sigo sin tener claro si a mi juicio se sigue refiriendo, digamos, a lo que son los elementos propios de la constitución del capital en sentido estricto. Esa remoción, etcétera, me suena más bien que habla a esa constitución técnica de la fuerza de trabajo, pero no a los elementos, digamos, de la acción política de esta clase. Yo no veo aquí ese... No lo veo exactamente. A ver, hay una cuestión, por seguir un poco con la línea de lo que íbamos viendo con este segundo prólogo y que tiene relación con esto que comentaba David. La escritura de todo esto está planteada, digamos, en un momento, ¿cómo decirlo?, políticamente muy conservador. Toda la edición, o sea, todo este trabajo que estaba comentando que plantea Marx, que llega al Capital, es un momento políticamente radicalmente conservador, que es un poco lo que viene a continuación en las referido, digamos, en este prólogo, que es lo que ha ocurrido con la burguesía alemana, que es lo que ha ocurrido con la burguesía francesa, etc. Tras los excesos revolucionarios burgueses de finales del 18, principios del 19, la sensación que existe, y de ahí la apelación, por ejemplo, a la Santa Alianza y cosas parecidas, nos habla de una época políticamente muy conservadora y que, por cierto, económicamente, justo en esta época de escritura de Capital, es de expansión, en sentido estricto, ¿no? Esta cuestión, este mínimo análisis de la situación política de la época, que viene en las páginas siguientes, 14, 15 y demás, y que creo que se relaciona un poco con lo que estaba planteando David, ¿no? No sé si en ello tú lo que encuentras precisamente pues algo así, digamos, como el establecimiento de un paralelismo entre una situación políticamente estancada, una situación radicalmente conservadora, y esos puntales de lucha visibles en términos de lucha de clase obrera, constitución en realidad de la clase obrera a través de los elementos de la lucha, donde efectivamente pues podemos entender que la guerra civil norteamericana es uno de los elementos importantes, el que más señalaba y demás, ¿no? Lo cierto es que, al menos yo lo que encuentro ya en esta parte, en este segundo prólogo, en esas páginas 14, 15, 16, es que Marx está planteando digamos, este ámbito contradictorio, no contradictorio, este ámbito complejo de conservadurismo político, por parte especialmente, digamos, de las clases rectoras, de las clases dirigentes, y al mismo tiempo aceleración económica, que nos habla de una industria que aún sale apenas, como dice, de su infancia, pero que en cualquier caso ya está actuando en términos propios de lo que es un capitalismo no ya tanto incipiente, sino que comienza a ser maduro, y que ha transformado radicalmente el ámbito del principio económico y quizá, eso ya está por ver, el ámbito político. Lo que sí está claro, al menos en este prólogo, es que ha transformado también, en gran medida, la concepción de la economía, la concepción específica que se concede a la economía como explicación de las cosas, y es ahí donde, digamos, introduce la recepción, a su juicio decepcionante, de la obra de Alemania y la diferente recepción que ha tenido de otro tipo de países, etc. Insisto, en este mínimo recorrido entre lo político, lo económico, apenas esbozado, y la transformación de la propia concepción de la ciencia, es donde se ubican estas páginas centrales de este segundo prólogo de la obra de Marx. Hay, digamos, toda una serie de disputas específicas que tienen que ver con, por ejemplo, John Stuart Mill, antes incluso todavía, ¿no? Estos que llaman machacados opúsculos de la Anti-Corn League, efectivamente es el punto final, digamos, de lo que es los modelos proteccionistas y demás, y que ya llevan necesariamente a la erupción del capitalismo librecambista como, digamos, punto de maduración del capitalismo de su época, y cómo esto, digamos, ha sido entendido, ese tipo de leyes que ya existen en lo económico, o sea, leyes jurídicas,
que ya existen en lo real, en lo político, etcétera, han transformado en gran medida la propia concepción de la economía, que ya efectivamente se desgaja de la economía clásica y que plantea diferentes explicaciones, como él dice de manera muy crítica, que son o puras descripciones sofistas, sin apenas metodología, pura descripción de lo que es, o algún modelo sincretista, como es el que, por ejemplo, cuestiona en el caso de John Stuart Mill. En este peculiar ámbito de lo político, lo económico y lo conceptual científico de la ciencia social, es donde él va planteando, en las páginas sucesivas, la recepción del capital. Y es ahí también donde aparece, precisamente, otra vez de nuevo, su disputa con respecto a la recepción del capital, especialmente en el caso alemán, ¿no? Comparando, por ejemplo, con respecto a lo que ha ocurrido en el caso de Rusia, página 16, ¿no? Y esa nota a pie de página, los parlanchines, la economía mundial alemana, etcétera, ¿cómo es capaz en ese sentido? Fijaos cómo subraya en ese párrafo que antecede al punto la posibilidad de que exista en esta edición en ruso y digamos en su defensa un punto de vista teórico puro, o sea, algo que no se limite simplemente a la constatación positivista de los acontecimientos fenomenológicos, sino que sea capaz de entender la obra del Capital desde un punto de vista teórico, conceptual, de esta innovación que os estaba comentando desde el principio. Hay también, digamos, unas frases a continuación que va haciendo, digamos, repaso de las reseñas en diferentes revistas, etcétera. Fijaos, por ejemplo, pues, cuando le critican la sofistería hegeliana, aquí utiliza todavía con la U el traductor, ¿no? Sofistería hegeliana, tratando simplemente de un filósofo alemán que no hace sino utilizar un método dialéctico y demás. Todo esto lo digo sobre todo por cómo después se va a defender, ¿no? La defensa, y me parece interesante, la defensa no es solamente una defensa propia del propio Marx, o dicha de Marx, sino la defensa que hace este autor, esta revista de San Petersburgo, y esta extensísima cita, que al menos en mi edición ocupa las páginas 17, 18 y parte de 19, es muy interesante a mi juicio, muy interesante porque en definitiva, diría yo que en gran medida destaca los elementos que Marx quería destacar precisamente con el Capital. Es una cita tan extensamente citada que indica en este sentido, que la traiga a colación Marx, que efectivamente este autor ha dado el clavo exacto. Ha planteado, digamos, los criterios que su juicio deberían ser justos de comprensión de su obra. Utilizando la dialéctica, pero sin despreciarlo como un mero autor hegeliano y alemano parlante, ¿no? Utilizando también, digamos, la teoría clásica, etcétera, etcétera. Empieza esta cita diciendo: para Marx una cosa es importante, encontrar la ley de los fenómenos en cuya investigación se ocupa. Todo esto que estaba comentando desde el principio y demás. ¿Lo veis? Y a continuación, lo que va planteando en esta cita extensa del libro es esta idea, por ejemplo, de los movimientos que hay detrás de las cosas, que en cualquier caso son necesarios, necesidad de determinados órdenes, relaciones sociales, etc. Esto es lo que apela precisamente a la utilización de la dialéctica, el planteamiento dialéctico que está utilizando Marx. Eso, a su juicio, es lo realmente importante que él ha escogido de Hegel. Eso lo veremos justo al final, ¿no? No es escoger a Hegel a través de una oscurificación o cosas parecidas, no es una mera filosofía idealista, ¿no? Sino ha escogido de Hegel precisamente este modelo de comprensión del movimiento, este modelo de comprensión, diríamos en términos más actuales, de lo histórico, para dar cuenta de cómo efectivamente esta ciencia histórica es una ciencia también que se autotransforma a sí misma, ¿no? Es una ciencia que habla de leyes en el sentido de necesidad de determinados tipos de transformaciones, pero que a su vez es una ciencia que, siendo histórica, se autotransforma. ¿Por qué? Porque es a su vez también dialéctica, está ubicada precisamente en ese tipo de luchas que comentábamos antes, está ubicada en ese tipo de disputa permanente con respecto a los conceptos que va planteando. Este autor dice en un momento dado: Marx concibe el movimiento natural social como un proceso de historia natural regido por leyes que no son independientes de la voluntad, la conciencia. Aquí está parafraseando la crítica de economía política,
y la intención de los hombres, sino que por el contrario determinan su querer, conciencia e intenciones. O sea, no es la idea, sino únicamente el fenómeno externo, lo que puede servirle de punto de partida, y etcétera, etcétera. Y esta cita, esta parte del párrafo acaba con, en su opinión, o sea, la opinión de Marx, cada periodo histórico tiene sus propias leyes. O sea, este autor ha dado, a juicio de Marx, y puede ir en esta cita, en el clavo exacto de lo que está planteando, ¿no? Es una equiparación con las leyes de la física y la química, dice el autor, pero en cualquier caso es una forma específica de ciencia que, como digo, utiliza la dialéctica como análisis del movimiento de las cosas, análisis del movimiento de sí mismo, autoanálisis en el sentido, y que, no obstante, está planteando que existen efectivamente leyes que hay que entender luego como leyes históricas, ¿no? Como criterios históricos determinantes que no están planteados en términos de ideas, en términos de conciencia y nada semejante, sino que son necesarios, están por encima de la voluntad de los individuos, parafraseando otra vez a Marx. No es la idea del fenómeno existente, sino es, ¿no? Y es la crítica, por tanto, lo que tiene que hacer es cotejar este tipo de movimientos históricos, de transformaciones históricas, cotejarlas para efectivamente establecer los criterios propios de lo que es una ley, a través de la comparación, a través de la experimentación, etcétera, etcétera. Acaba Marx, ya en este caso ya es Marx directamente, a caracterizar lo que este autor llama mi verdadero método de una manera tan certera y tan benévola, en lo que atañe a mi empleo personal del mismo. ¿Qué hace el articulista sino describir el método dialéctico? Acaba. Una cita tan extensa, ¿por qué la utilizamos? Ya digo, a la otra. O sea, tiene que ser un autor de San Petersburgo, el que plantee, no los economistas alemanes, etcétera, no los filósofos franceses, no la economía clásica, es aquel que ha entendido en última instancia ese paralelismo que tiene el capital de inauguración de una ciencia de la economía, de la historia en realidad, equiparado en ese sentido con la física y demás, pero con un tipo de características, de características absolutamente propias y únicas, que tienen que ver con un análisis del movimiento dialéctico, como dice al final, un análisis del movimiento, de manera que, literalmente, cada periodo histórico tiene sus propias leyes. No se habla de lo universal, de lo atemporal, sino de lo contingente, de lo históricamente específico en cada uno de los casos. Negación de que una ley, por ejemplo, de ley de aprobación, etcétera, sea la misma en todas las épocas. Efectivamente, todo aquello que se plantea es contingente, contingente a cada periodo. Y en última instancia, ese análisis del movimiento, ese análisis de la transformación de las cosas, esa dialéctica. Este análisis de la dialéctica, este análisis de la transformación de las cosas, lo tenemos un poco en la última parte de lo que dice precisamente de Hegel, lo que quiere decir, entre otras cosas, a mi juicio, es, efectivamente, es una ciencia en disputa, donde tenemos aquí precisamente ese tipo de antagonismos históricos reales, en términos de lucha de clases y más allá, pero es también, digamos, una ciencia histórica que no solamente disputa, digamos, sus propios conceptos, sino que aquellos conceptos que introduce son conceptos a su vez necesariamente históricos, están en movimiento, son conceptos que están preñados de dialéctica. ¿Qué significa esto? Que este tipo de conceptos, una vez introducidos, son irreversibles. No es un término que aparezca aquí, pero digamos, los criterios dialécticos que está planteando este autor que cita Marx y que más agradece y demás, nos viene a decir que una vez introducido este tipo de transformaciones históricas, etcétera, en términos económicos, por ejemplo, son irreversibles, no es posible